el libro de Números, porque es donde nos quedamos la semana pasada. En el libro de Números, en el cual, otra vez, todo esto, y miren, de una vez, para que no haya confusión con esto, o tengamos así una idea más clara, se los voy a poner aquí en la pantalla para que lo vean, y nada más voy a compartirla rápidamente, y la voy a compartir para que se den cuenta de dónde estoy sacando toda esta información y ustedes la vean. Esta es la página es Comentario Bíblico Gratuito y se ve de esta manera. Espero que todos la puedan ver. Pero aquí está. Entonces, cuando ustedes ven la página y se van hacia abajo, van a darse cuenta que hay 4 ventanas. Las 2 de la izquierda, que es azul, que están en azul, son los comentarios, tanto escrito como audio, o sea, todo eso. Y la roja viene siendo el Seminario Bíblico de Interpretación, que ya hemos mencionado de ello, y esos son temas especiales que voy a hablar de ellos en un momento. Ahorita que estamos en el Antiguo Testamento, aplanamos ahí, se abre y empiezan aquí las ligas, donde están los comentarios, en los cuales al aplanarle aquí a ahorita que estamos en Números, ustedes le aplanan a Números, y ahí van a encontrar el comentario de Números, capítulo por capítulo. Entonces, lo que estamos haciendo en esta clase es simplemente usar las notas de la introducción de cada libro. Entonces, cuando ustedes le aplanan ahí, se aparece la introducción, y es literalmente una introducción del libro. Lo que yo estoy haciendo, y es lo que está en la pantalla, estoy yéndome al final de ello, de la introducción, y lo que hago es que estoy sacando lo que se le considera como las verdades principales. Esto viene siendo la médula, el centro, la razón, los puntos más importantes del libro. Entonces lo que hice es que simplemente tomo esto, que en este caso es la letra A, la letra B, la letra C, con varias subdivisiones, y es todo. Entonces eso es lo que está enfrente de ustedes, o lo que están por ver. Nada más para que sepan de dónde lo estoy sacando, y de ahí saco otras cosas que eventualmente consideramos importantes. Empezamos a poner la información y a conectarla de una por una. Así es que, una vez más, queremos que por favor, nada más mantengan eso en mente, porque de ahí estamos sacando todo eso, ¿ok? Lo quito para poder otra vez comunicarnos y vernos aquí, y sobre todo para que vean la pantalla. Con respecto a este libro de Números, es una continuación de la narración histórica. Eso es extremadamente importante. Estas frases son cruciales porque eso es lo que determina el género de la literatura. Y al hablar de género, determina cómo es interpretado. Es una de las leyes de la interpretación, ¿verdad? No interpretamos todos los géneros, y cuando hablo de géneros, hablo de, otra vez, está diciendo aquí que es una narración histórica. Lo voy a interpretar diferente si es poesía, lo voy a interpretar diferente si es profecía, lo voy a interpretar diferente si son los evangelios. En fin, dependiendo del género literario, y esto se aplica no nada más en la Biblia, se aplica en todo tipo de escritura, es que eso es lo que consideramos en este caso, para poder interpretarlo. Entonces, esta es una continuidad de ello, de lo cual comenzó en el libro de Génesis. Pero debe recordarse que no es, eso es importante, historia occidental. Nosotros somos occidentales. Es de nosotros en este caso, en el cual está diciendo, no es historia occidental, sino historia teológica del cercano oriente. Entonces, automáticamente esto crea una tensión, nos pone, y si pueden imaginarse un partido de básquetbol, donde tienes la ofensiva y la defensiva. Es obvio que quien tiene la pelota está ofendiendo, el que no tiene la pelota está defendiendo. Esto que está en la pantalla, a nivel literario, como pieza literaria, como un libro de antigüedad, pone la pelota en el equipo contrario. Nosotros no tenemos la ventaja ahorita. Y no sé si estoy usando una buena analogía o espero que no sea confusa, pero lo que estoy diciendo es que no podemos leer este tipo de literatura como si fuera nuestra historia. O sea, la historia de nuestra cultura, o como tú y yo escribiéramos una pieza histórica. No podemos hacer eso. Lo que no podemos hacer tampoco en este caso es, otra vez, es simplemente asumir que aún desde un componente histórico, ellos piensan históricamente como nosotros, porque dice que al final que es una historia teológica.
Entonces, el ejemplo que hemos usado anteriormente es, si se pueden imaginar, un álbum de fotos, y en ese álbum de fotos ustedes van a poner no toda su vida, pero van a escoger ciertas fotos que quieren, que por alguna razón las escogen y las acomodan en ese álbum de fotos. Algo similar está sucediendo con esto, donde estos autores, basados en su perspectiva de la vida, en cómo perciben las cosas, ellos tuvieron esa capacidad de poder acomodar verdades teológicas basado en el autor original, que es el Espíritu Santo, basado en el contexto en el cual ellos están viviendo, que en este caso creemos que es Moisés, y basado en la audiencia a quien están escribiendo. Entonces, es la inspiración del Espíritu de Dios, es el contexto del autor original, y esto que estoy diciendo se aplica en toda la Biblia, y es la audiencia a la cual están hablando. Todo esto para nosotros es simplemente pensar en los eventos que no se registran exhaustivamente en orden cronológico, otra vez pensando en cronología, sino que se seleccionan para revelar, ¿qué cosa? Es el carácter de Dios. Es el carácter de Dios, el carácter de Israel, lo cual es ese lenguaje que vemos a través del Antiguo Testamento, donde Dios nombra a Israel o ve a la nación de Israel como la esposa y a él como lo esposo. ¿Han visto esa referencia? Y es interesante porque aún dentro del lenguaje del Antiguo Testamento se habla de un divorcio. Cuando Israel va y se da a la idolatría, Israel trágicamente empieza, en fin, es el lenguaje que encontramos aquí. El punto aquí es que eso es lo que trata de revelar ello, y aquí están algunos temas especiales con respecto a ello. Y cuando digo temas especiales, es precisamente lo que les mostré en la página, que había 4 ventanas: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el curso de interpretación de la Biblia, y la última de las ventanas, temas especiales. Ahí es donde encuentran, donde pueden profundizar este tipo de referencias, o donde van a ver a Dr. Bob expander este tipo de temas. Como esta es una clase simplemente donde estamos viendo un panorama, es obvio que no podemos y no tenemos el tiempo para poder llevarlo a cabo con los detalles que quisiéramos en ese aspecto. La letra B muestra el carácter de Dios, su presencia. Estamos hablando de este libro de Números. Se manifiesta de tal manera que lo hace a través de la nube. Ustedes recordarán ese peregrinar en lo que es el desierto. La nube se posó sobre el lugar santísimo, esto es referencia de ello, del tabernáculo, Números 9:15, y Dios aceptó el tabernáculo y los procedimientos como la manera y el lugar donde Dios se podía encontrar con el ser humano. Una de las cosas que a mí me gustaría que recordáramos y que mantuviéramos en mente, porque nosotros en este momento somos una generación que estamos después de la resurrección, después del cumplimiento de todas estas promesas, este simbolismo, estas experiencias del Antiguo Testamento, todo enfoca hacia una persona, ¿verdad? E inclusive por eso es que no creemos en una supremacía de los judíos, creemos en la supremacía del judío, porque todo eso está apuntando hacia una persona. Y aquí es donde voy con esto. La importancia de por qué tenemos la palabra escrita, la palabra de Dios, la Biblia, es porque la Biblia es su revelación. Y cuando hablo de revelación de Dios, estoy hablando, no sé cómo enfatizar esto, de que la revelación de Dios no es tanto porque el hombre necesita conocer a Dios, pero es porque el hombre necesita no ser consumado o consumido, no estoy seguro qué palabra es, pero ser destruido por Dios. En otras palabras, cuando el hombre piensa que puede conocer, relacionarse o tener una revelación de Dios sin un mediador, es necedad, porque la santidad de Dios es tal que en el lenguaje que estamos leyendo ahorita, de esa nube, de ese lugar santísimo donde Él escoge, donde Dios escoge revelarse, y ese lugar en el cual se pueden encontrar con el ser humano, nosotros típicamente vamos a traer un contexto de romanticismo, de encontrarse con Dios. Y no estoy en contra de ello, de tener ese encuentro con Dios, pero sí, lo que temo es que se nos olvida de que el hecho de que Dios escoja revelarse y se revele de tal manera que no consume al hombre, eso ya es misericordia. Porque observen, por ejemplo, que esta experiencia de revelación o de conexión
con el hombre o con su pueblo, en cualquier otra religión de la historia de la humanidad, tiene un sinnúmero de requisitos para que esto llegue a suceder, y aún dentro de la religión del Islam, por ejemplo, está en veremos si la persona se va a encontrar con esa deidad que ellos adoran. Está así como en veremos, porque es como una religión de capricho, de que al final hay cierto misterio. En cuestión del cristianismo, del judaísmo y cristianismo, observen que la relación entre Dios y el hombre está basada exclusivamente en el carácter de Dios, y es obvio que esa relación produce ciertos requisitos, produce cierta estructura. Entonces, en este caso, pensar en la nube, pensar en el lugar santísimo, pensar en el tabernáculo, pensar en ese lugar donde Dios se podía encontrar, o sea, son los parámetros que Dios establece, no para controlar al hombre, pero los establece para proteger al hombre. Entonces, traduzcan lo que acabo de decir en la palabra escrita. La razón por qué el ser humano necesita la palabra de Dios no es simplemente para evitar errores, para portarnos bien, para mejorar el matrimonio, la economía o encontrar la solución a la pandemia. Sí, lo necesitamos porque es ahí donde encontramos protección. ¿De quién? Primeramente de Dios, porque otra vez, el hombre a quien debe de temerle es a Dios, ¿no es cierto? Es lo que estamos encontrando aquí. Y la segunda cosa es protegernos de nosotros mismos, porque ustedes saben a través de la historia, y lo vamos a ver más adelante, el pueblo de Israel, cuando eventualmente cae en los exilios, es el producto no del Dios que eventualmente perdió control de la situación, no es el producto del Dios que eventualmente fue débil y los dioses paganos fueron victoriosos o más fuertes. El punto aquí fue la infidelidad de Israel. El punto aquí es que simplemente el hombre, desde este tiempo y hasta ahora, cuando pensamos en la instrucción, en la ley, en la palabra de Dios, trágicamente, y estoy hablando de cristianos, trágicamente lo traducimos como control. Como que si Dios quiere controlar mi vida. Y es por eso que, otra vez, en cuestión de interpretación de la Biblia o aplicación, escogemos y buscamos lo que nos conviene, las versiones que queremos, ¿no es cierto? Entonces, eso es parte de la razón por qué esto es importante. El enfoque está en el Dios que decide revelarse. La nube es la cual que va a guiar al pueblo de Dios, Números 9, 17 al 23, y Dios estaba con ellos y los dirigía por medio. Otra vez, estos son principios que podemos predicar sermones completos con esto, porque en mi mente con esto yo me voy al libro de Hebreos. ¿Recuerdan Hebreos capítulo 1, versículo 1? Donde dice que en el pasado Él se ha revelado a través de los profetas, Él habló a través y empieza a mencionar cada uno de los, ¿cuál es la palabra que estoy buscando aquí? Cada una de esas áreas de las cuales entre profeta, entre rey, entre sacerdote, pero dice Hebreos, pero ahora Él se ha revelado a través del Hijo. Entonces, pensar en que Cristo no fue simplemente un profeta, un sacerdote, un rey, que todo eso lo fue Cristo, pero que Cristo es Dios mismo hecho carne. Observen el lenguaje desde el Antiguo Testamento, no nos debe de sorprender, porque Dios dice que su misma presencia, y aquí está un principio que también otra vez tenemos que recordar y verlo en la totalidad de la Biblia, y es el principio de que, hablando por ejemplo de la oración, en cuestión de la oración, lo hermoso de la oración es que al final de la oración, lo que obtenemos o al que obtenemos, no es tanto las peticiones que presentamos, las cuales Él como Padre Celestial se complace en bendecir, pero yo argumentaría que la bendición de la oración es el objeto de la oración, es a quien oramos, porque al final, de acuerdo a lo que enseña Primera de Pedro, dice que tendremos una herencia indestructible. Algo así usa ese lenguaje, indestructible. Estamos hablando de que Dios le va a decir a Israel, y Dios le dice a la iglesia y a nosotros: yo soy tu herencia. Yo soy lo que obtienes al final de la jornada. No es simplemente que obtienes el evadir el infierno, no es simplemente que obtienes un lugar llamado el cielo, que todo eso es real, y no estamos en contra de evadir el infierno, ni estamos en contra de ir al cielo. Pero es obvio que lo que tiene que llevar a cabo la vida del Hijo de Dios, la vida de la iglesia, de las familias de Dios, es el hecho de que al final obtenemos su misma presencia, y aprendamos a valorar eso. Esa nube personificaba la presencia de Dios, revelándose a sí mismo a Moisés. Una vez más, varias referencias ahí dentro del libro de Números, de lo cual piensen conmigo en esa gracia
en esa gracia de cómo Él a través de la historia se ha revelado, no solamente progresivamente, por la revelación progresiva de la persona de Dios, pero la manera en que Él, en mi mente, y esto simplemente es la manera en que lo percibo, en mi mente yo veo esto como el corazón misionero de Dios, esa contextualización, esa manera en la cual Él literalmente se presenta de tal manera que, en este caso, pensando en sus encuentros con Moisés, pensando en esa nube que personificaba la presencia de Dios, es simplemente Dios manifestándose no solamente para ser beneficioso en lugar de ser letal, porque otra vez, Él es fuego consumidor, pero es el concepto donde Dios siempre ha tenido un corazón misionero, que esa es la razón por cual somos salvos, ¿no es cierto? En otras palabras, por eso es que creemos, y digo creemos, pero estoy hablando de mi persona obviamente, de que el llamamiento de Abraham es para llamar a muchos, el llamamiento de Israel es para llamar a las naciones, el llamamiento de la iglesia es literalmente para llamar a aquellos que todavía no son parte de la iglesia. El llamamiento o la salvación de tu alma no es simplemente porque Dios quiere que evadas el infierno y vayas al cielo un día, y que en los 30, 40, 80 años que vives aquí en la tierra simplemente trates lo mejor que puedes. Ese no es el propósito. El propósito es que la salvación de nuestra alma es el vehículo para que otros sean salvos. Entonces, es aquí donde hablamos acerca de esa manifestación misionera de Dios. La nube se convirtió en un símbolo de la presencia de Dios, también en juicio, así como también en revelación. Otra vez, aquí encontramos los retos, donde recuerdan la analogía de que la pelota en un partido de básquetbol la trae el equipo contrario. Ese es otro de los ejemplos, porque ya enfaticé la cuestión de la misericordia, el corazón misionero, el corazón compasivo que decide revelarse de una manera beneficiosa, no es tanto letal, en fin, se manifiesta, habla, se revela, pero esa misma revelación no implica que la nación de Israel o que nosotros vamos a hacer lo que querramos con esa revelación o con esa relación, porque aquí entra lo que es el Dios de juicio. Entonces, otra vez, ese estira y afloja porque no nos gusta. Nos gusta decir, o es un Dios de amor o es un Dios de juicio, o es un Dios de misericordia o es un Dios al que le voy a dar cuentas un día, o es un Dios de que perdone. ¿Sí me explico? O sea, nosotros típicamente creamos ese divorcio entre ese tipo de opiniones. La Biblia presenta la verdad o el carácter de Dios en ambos. Y yo típicamente lo he ilustrado en el pasado, pensando como padre, porque tenemos 3 hijos, y si alguien tratara de lastimar a mis hijos o lastimar a mi esposa, por el amor que tengo por ellos, quien trate de lastimarlos va a conocer mi juicio, mi ira. ¿Me explico? Entonces, no puedo divorciar ira de juicio, sino que van interconectados. La única diferencia es que Dios es amor, pero ejerce juicio, ¿no es cierto? Entonces, es parte de lo que estamos hablando aquí. La letra E, la nube era el símbolo visible de la presencia de Dios, no solo para con Israel, sino también para con las naciones vecinas. Entonces, una vez más, piensen en el corazón misionero, piensen en la manera en que Él se revela, piensen en cómo ha hablado a través, y déjenme regresar a Hebreos porque iba a ser un punto que se me olvidó, en cuestión de Hebreos de la revelación, cómo Él ha hablado y cómo se ha manifestado. Lo interesante de Hebreos, que la mayoría recordamos o sabemos que parte del punto de Hebreos es enfatizar la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo por encima de los ángeles, por encima del orden de Melquisedec, es donde hace referencia a todo eso, por encima de la ley, ¿verdad? Él es el cumplimiento de la ley. Lo interesante de Hebreos, al principio de la carta, es que habla acerca de cómo se ha revelado a través de su Hijo, que es el punto, de que a través de la historia, y aquí está esto parte de la historia, nubes, a través de una columna de fuego, se revela a través de profetas, a través de reyes, a través de sacerdotes, pero por primera vez en Cristo se revela a través de un miembro de familia. Entonces, eso cambia completamente la conversación, porque siempre había existido esa relación en la cual Dios se revelaba. Por primera vez, Él se hace presente, y se hace presente a través de un miembro de familia, porque desde el principio ese fue el plan original, redentor de Dios. Esa cuestión de familia, ¿no es cierto? Esa cuestión en la cual literalmente pasamos a una relación de intimidad. Por eso usaba yo el lenguaje al principio de cómo Israel es descrito como la esposa y cómo Dios es descrito como el esposo, el cual está describiendo ese contexto de intimidad. La letra F es la presencia de Dios simbolizada en la nube durante el éxodo y la peregrinación por el desierto, el cual se suspendió cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, pero Dios seguía con ellos simbólicamente por medio del arca. Una vez más, esa revelación progresiva. Aquí un paréntesis rápidamente, porque esto para mí es un principio sumamente importante.
que o desconocemos o convenencieramente ignoramos. Yo les he mencionado anteriormente que la perspectiva de la Biblia es que ve la redención de la vida en su totalidad. La Biblia no presenta una división entre lo que podría ser un culto el domingo en la mañana como algo sacro y trabajar en una oficina de lunes a viernes de 8 a 5 o lo que sea como algo mundano o secular. La Biblia no presenta una experiencia de un estudio bíblico como algo superior a la realidad de poder estar criando a nuestros hijos en casa, si es que algunas de las mamás o papás estén en casa criando hijos o cuidando de un padre o un abuelo que está enfermo. La Biblia presenta la redención en toda su totalidad. Todo esto lo menciono porque cuando nos dice aquí de este libro, cuando nos explica el Pentateuco, de que la presencia de Dios simbolizada en la nube durante el Éxodo y la peregrinación por el desierto y eventualmente es suspendida cuando entraron a la tierra prometida, hay dos principios bíblicos del Antiguo Testamento que, entre paréntesis, esto lo he enfatizado también, es la cuestión de que el Pentateuco creemos que es el mapa o son los principios para discipular a las naciones. Y aquí está uno, estoy por ilustrarlo. El concepto del maná, el concepto del pan que descendía, como Dios, y inclusive la misma nube, pero el concepto de la alimentación del pueblo de Israel por 40 años. Existe un principio en la Biblia, dos principios que tienen que ver con auxilio y con ayuda. La palabra ayuda significa que vas a ir a apoyar a alguien que está en necesidad. Pero es solamente para que la persona pueda progresar en la condición en que está. Entonces, ayudas a alguien porque está en necesidad. No es una situación de vida o muerte, es simplemente que la persona te pide ayuda y vas a su rescate. La palabra auxilio es el concepto de intervención de alguien, igual, pero es una intervención donde si no interviene alguien o algo, la persona va a morir. Entonces, ayuda, simplemente sacarlo adelante. Auxilio es una situación de vida o muerte. Cuando hablamos de estas manifestaciones de columna de fuego, de nube, de la alimentación, inclusive de la ropa que no se les desgastaba, todo eso se termina cuando entran a la tierra prometida porque el concepto es auxilio. Si Dios no provee estas cosas en el desierto, esta gente perece, no hay nación de Israel. Pero conforme avanzan, pasan los 40 años y entran a la tierra prometida, ustedes recuerdan, van a tener que labrar la tierra, en fin, el punto es que empiezan ahora de una vida nómada a una vida sedimentaria en la cual ahora tienen que trabajar y proveer y todo eso. ¿Qué es el punto? Que el Dios de provisión que se llevó a cabo en el desierto a través del auxilio, cuando entran, Dios ahora provee ayuda. Sigue siendo Él la fuente de todo lo que hacen, ¿verdad? O sea, eso no cambia, no altera el carácter de Dios, el corazón compasivo, el corazón misionero. Simplemente cambia el papel del pueblo para con Dios, donde antes tenían un 100% dependencia de Dios en auxilio y ahora ellos tienen que laborar, tienen que labrar, tienen que esforzarse, en fin, todo eso. Mi punto es este. A nivel gobierno, por ejemplo, trágicamente a nivel gobierno, y aquí es donde quiero que conectemos la redención del evangelio en todo, no nada más en una persona que va al cielo, una persona que cambia su conducta. Estoy hablando de la redención de todo. Es cuando el gobierno trágicamente está proveyendo auxilio a gente que lo que necesitan es ayuda. Entonces creamos una codependencia de gente que puede trabajar, pero por el auxilio que se les da, escoge no trabajar. Trágicamente, eso que acabo de decir, que espero que esté clara la explicación, lo hacemos en el hogar todo el tiempo, como padres, para los que tenemos el privilegio de ser padres. De que si no tenemos cuidado, estamos extendiendo lo que se le llama la adolescencia, y en lugar de que la persona le permitamos que se convierta en un adulto, que realmente asuma responsabilidades, que realmente, inclusive dejarlo que enfrente las consecuencias, y esa palabra consecuencias soy un poquito negativa, pero el resultado de sus decisiones, como padres, y obviamente estoy hablando como alguien que batalla con eso como todos, porque estas cosas típicamente no las vemos en el espejo, ¿verdad? O sea, simplemente decimos, no, chiflados son los hijos de alguien más, los míos no, ¿verdad? O sea, chiflados son los de alguien más. Pero en este caso, hablando de estos principios, tengamos cuidado en no estarle dando a los hijos, o inclusive en el matrimonio, auxilio cuando lo que necesitan es ayuda, y viceversa. Porque lo opuesto sería negligencia, ¿verdad? Cuando alguien necesita auxilio y solamente proveemos ayuda,
la persona puede literalmente morir. Entonces, menciono todo eso porque ese es un principio bíblico, lo vemos a través de este tipo de transición histórica, documentada, de la cual otra vez pienso que como naciones, como familias, como iglesias, este principio se traduce a nivel de iglesia también. ¿Cómo saber cuándo, dónde la ayuda, el auxilio? Eso es parte del reto. La gracia y misericordia con respecto, otra vez, a la manera en que el Pentateuco lo menciona, en medio de las quejas y el rechazo de los líderes, su presencia seguía con ellos. Es increíble esto, porque aquí es donde yo soy llevado otra vez a la experiencia de cómo esto lo hace Él por amor a sí mismo. ¿Sí? Lo hace no porque el pueblo de Israel fue fiel, pero aún en medio de su infidelidad. Y este es un principio que se aplica hoy en día en la salvación, ¿no es cierto? De que la razón por la cual la iglesia está perseverando hoy en día es porque Dios ha escogido preservarla. Y eso no implica que quita crédito o descarta el reconocer la perseverancia de los santos, de la iglesia, en fin, no quita nada. Simplemente que la perseverancia simplemente enfatiza el Dios que preserva, que escoge preservar. Es lo mismo que pasa con Pedro y su confesión en Mateo 16. Cuando Pedro hace la confesión de que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es obviamente una confesión trascendental que está documentada en la palabra de Dios. O sea, este hombre llamado Pedro es recordado como uno de los pilares por ese tipo de confesiones, pero Cristo automáticamente le dice, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces, otra vez, aquí es otra vez esa combinación de intervención divina y lo que viene siendo el unirse con esa intervención humana, que no es una otra, son las dos. Ok. Las provisiones de Dios para el pueblo en el desierto, agua, es lo que estaba hablando ahorita, agua, alimento, el maná diariamente con excepción del día de reposo, las codornices, en fin, vestidos que nunca se desgastaron, es lo que estábamos hablando ahorita, la nube, sombra, luz, guía, revelación, y esto va a estar muy chiquito, no se alcanzan a ver, pero su atención a la intercesión de Moisés. Aquí están varios pasajes en los cuales otra vez esa provisión de cómo Moisés como mediador, inclusive Moisés es considerado como profeta. En este caso, porque es el papel que juega en el sentido de revelar, de que Dios habla a través de él. Su justicia o la santidad de Dios, revelada en el castigo de 38 años de peregrinación en el desierto. Números 14, el castigo a Moisés de no poder entrar a la tierra prometida. Y otra vez, aquí encontramos diferentes referencias bíblicas. La muerte de Coré y los líderes de Rubén. La plaga contra el pueblo que rechazó el liderazgo de Moisés y de Aarón en Números 16, la idolatría que encontramos que va a juzgar Dios con la muerte de sus ofensores a manos de los levitas. En fin, otra vez, aquí encontramos los parámetros de que es parte del carácter de Dios. No, el problema del hombre no es tanto su rebeldía, la cual es obvio que es parte del pacto que se hizo a través de Adán, que es lo que llamamos ese pecado original. Entonces es un problema definitivamente, o sea, estamos en un mundo de cabeza porque es parte de ello, pero drástico, radical, que es la rebeldía del hombre, y es un problema serio. El problema del hombre realmente es a quién se le reveló. Es la traición cósmica que hablamos, y usamos la palabra cósmica porque pensamos en términos del cosmos, de que nuestro problema no es nada más que tengo un carácter difícil, o lo que hice cuando tenía 15 años, o el problema no soy yo, el problema no nada más radica dentro de mí en cuestión de rebeldía, el problema es el objeto, esa es la persona a la cual me he revelado, porque el punto de la historia siempre es Dios. Cuando Israel se estableció en el pacto revelado en el monte Sinaí y comenzó a confiar en Yahvé, en Jehová, el asunto central, esto es importante, el asunto central pasó a ser la obediencia escrita a su palabra. Entonces vean la transición. Israel se establece en el pacto revelado, lo que reveló. Piensen en términos de ese pacto dado a Moisés y se convierte en el proceso de poder establecer, y lo dije hace rato, de poder establecer los parámetros o de poder establecer... pienso parámetros, no sé qué otra palabra usar, parámetros de cómo, no tanto evangelizar, pero discipular a las naciones.
Y otra vez, estoy hablando de que discipulado y evangelismo es como una moneda, tiene dos caras. Pero ¿qué es lo que hace una moneda una moneda? Una cara o las dos caras. Es obvio que son las dos. Entonces, la tragedia, una vez más, en nuestra cultura, en nuestra generación, es que nos hemos conformado con evangelizar y tenemos avivamientos, tenemos países que literalmente son miles de personas las que se convierten al evangelio, pero escuchen lo que estoy por decir. Cuando ustedes analizan, cuando ustedes estudian la vida, en este caso la sociología, la vida, cómo vive la gente, cuando usted de esos países que están en avivamiento, iglesias que están crecientes, analizan los sistemas de gobierno, analizan el núcleo de la familia, analizan el mundo del entretenimiento de esos países, de esas culturas, trágicamente van en decadencia, porque lo que hicimos o lo que hemos hecho es que hemos puesto un énfasis en el evangelismo, de que la persona haga una decisión por Cristo, pero trágicamente lo que la Biblia presenta como la entrada, lo hemos hecho la meta. Entonces, cuando hablamos del discipulado de las naciones, estamos hablando de que no solamente la persona tenga o inicie una relación con Cristo, pero es que se comporte como Cristo. Y cuando hablamos de comportamiento de Cristo, estamos hablando de penetrar en la cultura, en el mundo del entretenimiento, en el gobierno, en la educación, en el núcleo de la familia, en lugar de simplemente decir, ok, a las 11 de la mañana, 10 de la mañana el domingo es cuando nos encontramos con Dios, pero el resto de las cosas realmente no es de suma importancia. No es de esa manera, es la totalidad del evangelio. Ok, ¿alguna pregunta, comentario hasta aquí? Porque voy a avanzar al siguiente, que es Deuteronomio, para moverme a la siguiente sección. ¿No comentarios? Abran su micrófono si acaso tienen uno. Ok, vamos a avanzar entonces, ¿sí? En cuestión de Deuteronomio, lo que vamos a darnos cuenta aquí es que ahora entramos ya en la última parte. Este es uno de mis libros favoritos para la audiencia, por lo que entendemos y creemos. Es básicamente la generación que es nacida en el desierto. Entonces, hermanos, ¿tienen preguntas aquí en el grupo? Nada más que son tantas que no sé dónde está. Déjame ver aquí. Permítanme tantito. Ok, ¿me puede hacer la pregunta otra vez, por favor? Pastor Vidal. Háblame. Es que le están haciendo preguntas, pero como que no la alcanza a escuchar por ahí. Sí, dime la pregunta otra vez, por favor. Quien la haya hecho, háganme la pregunta otra vez. Ok, soy yo, Pastor Alicia. Entonces, ¿cuánto tiempo peregrinaron? ¿Fueron 38 o 40 años? ¿Cuánto tiempo peregrinó el pueblo de Israel? Sí, 40 años. Sí, claro que sí. Ok, ¿alguien más? ¿No preguntas? Ok, déjenme avanzar entonces, ¿ok? Pero si tienen preguntas, deténganme porque estamos tratando de usar el tiempo lo más que podamos aquí. Ok, en cuestión de Deuteronomio, rápidamente aquí lo que vamos a hacer es hablar de las preparaciones finales antes de entrar a la tierra prometida, la cual se ha cumplido el pacto de Dios con Abraham. Génesis capítulo 15. ¿Cómo me gustaría que escogiéramos este libro para estudiarlo cuando lleguemos a los libros específicos del Antiguo Testamento? Porque este pacto del capítulo 15, no sé si recuerdan cómo está la historia aquí, pero el llamamiento empieza desde el capítulo 12, ¿recuerdan? Inclusive cuando ustedes ven la línea del tiempo que les he mostrado, que entre paréntesis esta línea del tiempo está en la página, ¿verdad? ¿Recuerdan dónde está? No recuerdan dónde está. Pero el punto aquí es que cuando ustedes ven la línea del tiempo, se van a dar cuenta que la línea del tiempo del Antiguo Testamento, del 1 al 11 son líneas punteadas. Y después cuando es capítulo 1 al 11 y al capítulo 12 empieza la línea continua. Entonces esa línea continua inicia con el llamado a Abraham. El punto que estoy tratando de hacer es de que en el capítulo 15 es esa experiencia de una visión que va a tener Abraham, donde dentro de esa visión Dios se le va a aparecer y le va a indicar que sacrifica animales, pone y tiende la sangre o derrama la sangre de los animales para hacer ese pacto.
que es lo que está haciendo referencia ahorita. O sea, esta cuestión de entrar a la tierra prometida, quiero que vean, porque si hubiese de alguna manera una conexión o una analogía con la salvación de la vida del hombre, conectado a esto, a esa entrada de la tierra prometida, piensen en esto. En esa experiencia de Génesis capítulo 15, Dios le indica a Abraham que sacrifique, donde típicamente la cultura en que vivían, ese sacrificio o esa sangre derramada, es que literalmente los que estaban haciendo el pacto, que obviamente típicamente es entre dos, que están pactando, ellos iban a poner de espaldas, como lo hicieron David y Jonatán, y caminaban en dirección opuesta, en simbolismo, a decir literalmente el precio o el... ¿Qué palabra uso? Castigo sería en la cuestión de violar este pacto, así como la sangre, que es el simbolismo o representa la vida, es literalmente con nuestra vida. En otras palabras, lo que están diciendo David y Jonatán es que primero muero antes de violar este pacto. En la cuestión de Génesis capítulo 15 sucede exactamente lo mismo entendimiento. Es obvio que todo eso está apuntando hacia una sangre que va a ser derramada en un madero a través de un judío, ¿verdad? Eventualmente. Pero bueno, el punto aquí en Génesis capítulo 15 es de que esa experiencia de pactar, si ustedes leen el 15, se van a dar cuenta que no caminaron dos a través de la sangre, que fue solamente una sola persona simbolizada a través de esa columna de fuego, que es la que atraviesa esa sangre. Y lo que está diciéndole Dios a Abraham en el capítulo 15 de Génesis es que este pacto que estoy haciendo contigo no está basado en un acuerdo que estamos teniendo tú y yo. O sea, tú eres invitado al pacto y lo estoy haciendo contigo, pero tú eres el receptor, el destinatario de este pacto. Tu contribución a este pacto es obvio que va a ser instrumento para llevar a cabo lo que estamos tratando de, lo que Dios tiene como su plan redentor. O sea, está siendo invitado a Abraham a ser parte de ese plan redentor. Y por eso es que yo sigo enfatizando esto, porque yo no sé cuántos de ustedes, venimos de iglesias donde el sistema de gobierno de la iglesia es el congregacional, donde se vota y sesiones de negocios, lo cual no estoy en contra de ellos, en su gran mayoría no estoy en contra de ellos, en algunos sí estoy en contra, pero mi punto es de que mucha de la eclesiología o la doctrina de la iglesia para tener ese sistema de gobierno está basada en lo que se le conoce como esta cuestión del sacerdocio de los creyentes, basado en este tipo de experiencias que estamos narrando ahorita. Pero en realidad el sacerdocio de los creyentes, Éxodo 19, antes de que fuera dada la ley, Primera de Pedro capítulo 2, si no me equivoco, que es versículo 9, por ahí más o menos 8, 9, y luego Apocalipsis 1:6, ese sacerdocio de los creyentes tiene que ver no tanto con el hecho de que tenemos acceso a Dios y que no necesitamos ningún mediador, todo eso está implicado y es bíblico, pero el punto de eso, del sacerdocio de los creyentes, a la luz de estos libros que acabo de mencionar y de esta experiencia de Génesis capítulo 15, es el llamado a que estamos pactando porque tú vas a ser el instrumento para llevar a cabo este plan redentor. ¿Cuál es el plan redentor de Dios? Génesis capítulo 3 versículo 15, donde dice que la serpiente va a herir el calcañar. ¿Recuerdan el calcañar de la simiente de la mujer? Pero la simiente de la mujer, ¿qué es lo que va a hacer con la cabeza de la serpiente? Entonces es obvio que los judíos, trágicamente, que eran expertos en la ley, se olvidaron que el Mesías tenía que ser varón de dolores porque iba a ser herido. Es obvio que se les olvidó que tenía que ser siervo sufriente. Entonces, esta experiencia de pactar con Dios, de ser salvo, si queremos usar ese término ahorita que estamos hablando de esto, esta experiencia de escogerte a ti para escoger a muchos, incluye que va a haber esta cuestión del sufrimiento. ¿Por qué? Ahora, estoy hablando desde la perspectiva que nosotros otra vez somos post-resurrección, ¿verdad? Somos post-cumplimiento de toda la palabra, en el sentido de que ya tenemos el canon completo y todo eso. Pero a donde estoy hablando es de que el propósito de esta elección, no creemos que es VIP, no creemos que es élite, no creemos que hay supremacía en los judíos, por lo menos ese es mi entendimiento. Yo creo que la supremacía está en Cristo, en el judío, no en los judíos, no en la iglesia. Porque es obvio que hablando de Abraham, por ejemplo, y de esta experiencia donde eventualmente en Deuteronomio es el cumplimiento o las preparaciones para antes de entrar a la tierra prometida, la cual es el pacto que se está cumpliendo, es obvio, si conocemos un poquito de la historia, que este cumplimiento de la promesa no fue o no es porque Abraham calificó para cumplirla, ¿no es cierto? Mucho menos el pueblo de Israel. Hay una razón por qué
esté entrando los hijos de los que salieron de Egipto. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es esto. Es que lo hermoso de la salvación es que no depende de mí. Lo hermoso de la salvación es que sí, soy llamado a unirme al plan redentor de Dios y que yo soy un destinatario de ese plan porque yo soy el producto de hombres y mujeres que se unieron a ese plan, compartieron el evangelio, ofrendaron, dieron, fueron, sacrificaron, predicaron, oraron. Estoy hablando de papá, de mamá, de pastores previos. ¿Me explico? O sea, es la manera en que Dios se ha movido a través de la historia, de tal manera que la salvación es precisamente unirse a esa historia, unirse a ese plan redentor. La pregunta es, esta es la pregunta: ¿qué significa y cuál es el precio a pagar? Y aquí es donde entra la teología del sufrimiento, aquí es donde entra la teología de la maldad, en el sentido de que si la meta de ese plan es crecer en similitud a Cristo, es literalmente ser embajadores en cadenas, eso implica que el pueblo de Dios, como lo fue en la antigüedad, como lo es hoy en día, no implica que estamos exentos de tragedia o de pecado o de ser afectados por el pecado. Es simplemente que en ese plan redentor Dios se responsabiliza de las tragedias que sucedan al cristiano. Dios se responsabiliza del sufrimiento del cristiano. Y cuando digo que se responsabiliza, otra vez, leamos el Nuevo Testamento y estamos hablando del sufrimiento que glorifica a Dios. No estamos hablando de la necedad del hombre, porque ya nos dimos cuenta que esta generación es la generación que nació en el desierto. Dios deseaba que entrara la generación que salió de Egipto a la tierra prometida, pero es obvio que aquí es donde vemos el ejercicio, vemos esa experiencia como si fueran dos piernas de la soberanía de Dios y el libre albedrío. Mi pregunta es, ¿cuál de las dos piernas necesito más para caminar? La respuesta es sí. Entonces, esa combinación de ambos, donde Dios escoge a Abraham para escoger a otros, pero esa elección no implica que Abraham no tiene la habilidad de decidir. Lo que sí implica es que Dios te va a hacer responsable por las decisiones que tomes, y esta es parte de ello. Pero al final, observen que otra vez, la soberanía de Dios se lleva a cabo en el sentido de que el pacto se cumple. Todo esto que estoy explicando, y lo hago un poquito más largo de lo que debo probablemente, es nada más para recordarnos que en cuestión de la salvación del hombre, no solamente es para similitud a Cristo, pero está basada, una vez más, no sé ni cómo decir esto. Está basada no solo en la perseverancia del cristiano, pero esa perseverancia es el producto de la, ¿qué dijimos? De la preservación de Dios, que Dios decide preservar. Entonces eso tiene que darnos ese sentido de seguridad, de afirmación. Y cuando digo de seguridad o cuando digo de afirmación es que es la habilidad dada por Dios de confiar en que Dios es confiable. Eso es lo que yo diría que es la salvación. 12:1-3, otra vez, ahí es la promesa de una tierra y una simiente. El Antiguo Testamento se enfoca en la tierra, el Nuevo Testamento se enfoca en la simiente. ¿Sí? Una vez más, el Antiguo Testamento su enfoque es en ese pedazo de bienes y raíces, lo cual era necesario, era un instrumento, era parte de la promesa, es parte del plan redentor de Dios, pero era simplemente otra vez el vehículo hacia, y en este caso la simiente. Moisés prepara a la gente para una vida agrícola establecida, a diferencia de una vida de nómada. Entonces está transicionando otra vez. Piensen en términos de discipular, en otras palabras, a las naciones, porque está cambiando la idiosincrasia de la gente. No solamente lo que creían, pero cómo vivían. ¿No es eso el discipulado? ¿No es esa la meta por la cual somos salvos? De que no podemos seguir divorciando el que creo en Dios, pero vivo como si no hay Dios. En que he aceptado a Cristo, pero vivo como que si puedo seguir gobernando o seguir guiando mi vida por los sentidos nada más, en lugar de ser guiado por la fe de Cristo. Entonces aquí en este caso observen cómo él está transicionando al pueblo, que es una tarea increíblemente grande, porque estos son los hijos de los esclavos, lo que yo voy a asumir, que aun cuando nacieron en el desierto, la mentalidad de ellos, la idiosincrasia es de esclavo, ¿me explico? O sea, siguen pensando como esclavos, siguen pensando como politeístas, porque eso es lo que eran en Egipto. Entonces, transicionar de un politeísmo a un monoteísmo, transicionar de una vida de esclavo, de una perspectiva de esclavo, a una vida en la cual ahora no solamente son libres, pero aquí es el principio, son libres para escoger a Dios, porque yo argumentaría que eso es la verdadera libertad. Libertad no es simplemente tener la habilidad de hacer lo que yo quiero. Yo argumentaría que eso es esclavitud. Porque, una vez más, yo necesito la palabra, necesito las leyes, no para controlarme, pero ¿para qué? Para protegerme. Entonces, si ese es el caso, entonces libertad
la libertad que Dios está proveyendo a esta gente de sacarlos de 400 años de esclavitud hacia esta tierra prometida, es la libertad que por primera vez están teniendo a través de la palabra revelada, a través de su ley, de tener la habilidad de escoger a Dios. Escoger a Dios. Entonces, aquí es donde vemos cómo adapta el pacto del Sinaí para la tierra prometida. En un sentido, Deuteronomio es la constitución de Israel. El libro hace énfasis en la fidelidad de Dios en el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? La confiabilidad de Dios, el carácter de Dios. Mas, sin embargo, aquí está, que eso es importante. Subrayenlo, escríbanlo, pónganlo en Twitter, en Facebook, no sé. Esa fidelidad que podríamos describirla, y no me gusta usar esta palabra, pero la voy a usar, esta fidelidad de Dios del pasado, presente y futuro, que yo diría que es el amor incondicional de Dios, el amor incondicional de Dios basado en su carácter, reflejado en Génesis capítulo 15, ¿verdad? Porque ¿quién dijimos que caminó por la sangre? ¿Quién fue el que dijo? Fue Dios, ¿verdad? Génesis capítulo, es lo que acabo de explicar. Dios camina a través de la sangre, Abraham no camina a través de la sangre. Eso implica que Dios está diciendo, este pacto que estamos haciendo tú y yo, como quiera te involucra, Abraham, pero está basado exclusivamente en mi carácter, lo cual implica que yo asumo, Dios dice, yo asumo responsabilidad no solamente de mi fidelidad al pacto, que a través de ti voy a llamar una familia, para llamar a una nación, para llamar al mundo a mí, pero también asumo la responsabilidad tuya, de tal manera que si tú llegaras a fallar este pacto, que lo va a hacer, eso es lo que está diciendo Dios, yo respondo por tu rebeldía. Yo asumo que es lo que sucede con Cristo, ¿no? O sea, Cristo yendo a la tumba es literalmente Cristo convirtiéndose en la expresión o en la acumulación más grotesca y obscena del pecado del hombre. Nadie ha representado el pecado como Cristo el día que fue crucificado. Y estoy usando ese lenguaje porque quiero que veamos lo severo que es el pecado ante un Dios santo. Porque nosotros típicamente pensamos en la crucifixión de Jesús simplemente como algo noble, como algo caritativo, como algo misericordioso, y todo eso lo implica. Pero en realidad lo que es literalmente, otra vez, si no tenemos la habilidad de comprender todo esto, pero es Cristo convertirse en esa acumulación de pecado, de tal manera que es lo que está sucediendo o sucedió en Génesis capítulo 15 el momento en que Dios le dice a Abraham, yo pago por tu violación a este pacto. Entonces, una vez más, eso se traduce, eso se encarna, se cristaliza en este momento, y Deuteronomio va a decir, hey, lo que sucedió en Génesis capítulo 15, aquí está, es la tierra prometida, porque Dios ha sido fiel en el pasado, en el presente, y conforme entran, la libertad que tienen es de mantener o de fomentar o de alimentar la habilidad de confiar en que Dios es fiel. Eso es la fe. Fe es tener la habilidad de confiar que Dios es fiel, que es el punto, de que el punto de la fe es el objeto en quien la estamos depositando. Todo eso lo menciono porque eso lo traducimos como un amor incondicional y existe en el sentido de Dios, otra vez, amando a Abraham, amando a la nación de Israel y amando al mundo por amor a sí mismo. Pero eso automáticamente implica una relación condicional. ¿Cuál es la relación condicional? Es de que Israel debe de responder y continuar. Una vez más, evento, estilo de vida. Responder, continuar. Una vez más, evento, estilo de vida. ¿Qué cosa? Fe, arrepentimiento y obediencia. Ok. Aquí puedo predicar otro sermón, que no lo voy a hacer, pero voy a decir cosas que son extremadamente importantes. Las personas que se encuentran con el amor incondicional de Dios y entendemos el principio de Génesis capítulo 15, esa justificación a través de la fe, esa experiencia de regeneración, esa cuestión de cómo Dios obra en la salvación del ser humano, produce, escuchen lo que estoy diciendo, produce, no que sea evidencia, pero produce, es algo que fluye natural en una vida de fe, en una vida de arrepentimiento y en una vida de obediencia. El punto es este: toda persona que no tiene la habilidad de creer en la credibilidad de Dios, toda persona que no o escoge no arrepentirse, que no tiene problema con vivir una vida de desobediencia y de rebeldía y no le preocupa ni le mortifica, y toda persona que eventualmente su estilo de vida en rebeldía es literalmente eso, estilo de vida que no es ocasional, no es simplemente circunstancial, que es obvio que no se ha encontrado con ese amor incondicional de Dios.
Es el tipo de persona que trágicamente ha divorciado amor e ira, amor y venganza, compasión y venganza, porque eso es lo que típicamente hacemos. Todo esto lo menciono porque yo tengo la impresión que estoy hablando a la mayoría de la audiencia, que la mayoría hemos aceptado, creído, abrazado el amor incondicional de Dios. Hemos conocido al Dios que fue fiel en el pasado, que lo es hoy en día en medio de una pandemia y que por fe creemos que va a ser en el futuro. La pregunta es, ¿qué significa esto? Y esto es lo que yo creo que significa. Si todo esto que estamos hablando es simplemente el vehículo del llamamiento de Abraham, de su familia, de la nación, a través de un pedazo de tierra, a través de toda la historia que hemos visto, y eventualmente la culminación, la cúspide, el pináculo, es la encarnación de Cristo, es la persona de Cristo. Entonces, esto que está aquí, esto de fe, arrepentimiento y obediencia, es una fe, arrepentimiento y obediencia que está basado en la instrucción de Moisés. Moisés discipulando a la nación que se está convirtiendo en nación. Moisés, esta gente ya era gente de fe. En el politeísmo ejercían la fe, pero Moisés está introduciendo una fe diferente. Es una fe basada en la palabra de Dios, basada en el carácter de Dios, basado en lo que Dios ha hecho. Eso es lo que estoy diciendo. Por favor, escuchen esto. De que vivimos en una cultura que trágicamente creemos en Dios o en un Dios, creemos que hay un Dios, se le llama deísmo, creo que se le llama la palabra. Creemos que hay un Dios, no estamos en contra de la fe. La mayoría de la gente tiene fe que encontraremos una vacuna, que eventualmente saldrá la vacuna, ¿sí? En fin, la gente piensa en remordimiento o que se siente mal porque de alguna manera hicieron algo mal y piensan que es arrepentimiento. La gente cree hoy en día que lo que necesitamos es nada más un moralismo, una mejor versión de nosotros en lugar de obediencia. Todo lo que estoy diciendo es esto. A través del Pentateuco, a través de Deuteronomio, a través de este peregrinar, Moisés lo que está haciendo con la ley, con la palabra de Dios, está reintroduciendo, redefiniendo lo que es la fe, lo que es el arrepentimiento y lo que es la obediencia. La palabra de Dios lo que hace es que cierra y literalmente no da margen a que el pueblo de Israel o nosotros hoy en día creamos nuestra propia versión de lo que es la fe, de lo que es el arrepentimiento o en este caso la obediencia. Este es mi punto. Si eso es lo que está haciendo Moisés con la ley y Cristo es el cumplimiento de la ley, eso implica que para nosotros que somos ahora el Israel espiritual, que somos ahora esa continuidad en el sentido de que tenemos esa tarea de proclamar el Evangelio, asegurémonos que cuando proclamamos el Evangelio implica fe, arrepentimiento y obediencia, pero no es la fe, no es el arrepentimiento y no es la obediencia simplemente de nuestra generación, del hijo, de la tía, del hermano, del vecino. Estamos hablando de la fe de Cristo dada a la persona, el arrepentimiento, no de Cristo porque no hay nada que se arrepienta, pero el arrepentimiento en el sentido de que es el cumplimiento de la ley dado a nosotros a través de Cristo y eventualmente la obediencia de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que dejemos, y estoy asumiendo que eso es prejuicioso, dejemos de predicar un evangelio que dice todo lo que requiere es que simplemente tengas fe. Cualquiera como la quieras definir, y yo sé que ahorita estás en una crisis de fe, yo sé que ahorita estás cuestionando tu fe, yo sé que ahorita por lo que pasó en la iglesia o lo que te pasó con tu papá o con tu tío, yo sé que has perdido la fe. Y otra vez, quiero ser sensible a la condición del hombre y la situación en el mundo es difícil, es caótico y yo sé que la fe mengua, pero por favor escuchen, la única fe que Dios aceptó en el Antiguo Testamento es la fe que Moisés introdujo a través de la ley. ¿Estamos conscientes de ello? La única fe que el Padre acepta es la fe del Hijo. No hay ninguna otra fe, no hay ninguna otra versión de la fe. Entonces, la pregunta no es si el ser humano tiene fe, la pregunta es si tengo la fe ¿de quién? De Cristo. Es por eso que cuando hablamos de la salvación es una transacción triple legal que produce la salvación. Es la transacción de la condición de rebeldía de Adán que nos acreditó a nosotros, el pecado adánico, que nacemos espiritualmente muertos, es la primera transacción. La segunda, esto es la salvación. La segunda transacción es la transacción de mi pecado adánico, y cuando digo adánico, es obvio que no nada más culpamos a Adán, porque también lo hacemos, por eso tenemos libre albedrío, ¿verdad? Porque escogemos también pecar. Entonces la combinación de ambas. Pero esa naturaleza pecaminosa se la ahora entregamos a Cristo. Ese viernes es la segunda transacción legal y es donde somos perdonados. Nos arrepentimos, somos perdonados. Pero ahora, la tercera transacción legal, esto es la salvación, es de que ese domingo en la mañana, cuando Él resucita, aquellos que confesamos nuestro pecado y pusimos nuestra confianza en Cristo, recibimos como crédito, escuchen la palabra,
transacción legal. No tiene que ver con conducta, no tiene que ver con sentimientos, no tiene que ver con lo que pienso o cómo me siento o qué es lo que me pasó. Estamos hablando de una transacción legal que ahora Cristo ese domingo en la mañana me transfirió, me acreditó. La palabra es imputar. Así como Adán me lo dio a mí y yo se lo di a Cristo ese viernes cuando Él fue crucificado, ahora ese domingo en la mañana Él transfiere a mí ¿qué cosa? Su justicia. Me transfiere literalmente toda la ley de la que estamos hablando ahora, toda la palabra de Dios, porque Cristo la cumplió, me la entrega a mí. Porque una vez más, el Padre solamente aprueba la vida perfecta que ha cumplido todo lo que la Biblia dice. El problema del ser humano es que es obvio que nosotros no hemos cumplido. Nosotros somos personas que nos caracteriza exactamente lo opuesto. Que estamos, como el pueblo de Israel, constantemente violando la ley divina. Entonces la pregunta es, ¿qué esperanza hay para el ser humano? Y la respuesta es cero. No hay esperanza, a menos que entendamos la persona, el papel, la magnitud, la vida, no solamente la muerte, ni la resurrección exclusivamente, pero es literalmente la vida. 33 años de justicia, de perfección, 33 años en este caso de fe, de arrepentimiento y de obediencia. Y otra vez, uso la palabra arrepentimiento en Cristo, no es porque Cristo se arrepintió, pero escuchen esto, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. Es por eso que Él tuvo que ser circuncidado, es por eso que Él va ante Juan el Bautista y es ¿qué cosa? Al principio del ministerio, es bautizado. Cristo no necesitaba nada de eso, pero lo hace porque uno de sus papeles, una de las cosas que Él necesitaba hacer para que el hombre pudiera ser recibido, aprobado por el Padre, era no solamente cumplir la ley, pero acreditarla a nosotros. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Arrepentimiento, fe, arrepentimiento y obediencia no puede ser la mejor versión de nosotros. No puede ser simplemente que con tenacidad, ahora sí vamos a dedicarnos a orar y vamos a tener veladas de oración. Nada de eso estoy en contra. Necesitamos construir esas disciplinas, pero literalmente la fe que el Padre aprueba es la de Cristo. El arrepentimiento es aquel que tiene que ver con el entender de que toda práctica de arrepentimiento, toda transformación del corazón y de la mente, porque ese arrepentimiento, transformación de cómo nos sentimos y cómo pensamos, es literalmente la adopción, es el activar el corazón de Cristo y la mente de Cristo que ya habita en la vida del cristiano y que a la misma vez tiene que ser desarrollada a través del proceso de santificación y que literalmente la obediencia, por favor escuchen esto, la obediencia es la obediencia de Cristo. Si como cristianos no sabemos cuál fue la fe de Cristo, cuál fue esa experiencia de perfección de Cristo en su estilo de vida y cuál fue su obediencia, ese es un problema. Porque entonces continuamos la predicación o la enseñanza de que todo lo que necesitamos es fe. Todo lo que necesitamos es arrepentirnos. O sea, deja de hacer lo que estás haciendo. Ven al Señor. Simplemente empieza a obedecer, empieza a evangelizar, empieza a diezmar. Y otra vez, suena crítico y no estoy en contra de ello, pero eso es moralismo. Eso es simplemente crear una mejor versión de nosotros. Y honestamente, ese es el producto de mala interpretación de la Biblia. Es el producto de literalmente acercarnos a la Biblia simplemente para encontrar pasajes o sermones que estén de acuerdo con mi manera de pensar. Otra vez, esto es extremadamente importante y disculpen que paso tanto tiempo con esto, pero para mí es crucial porque el llamamiento que el pueblo de Israel va a llevar a cabo es fe, arrepentimiento y obediencia, no solamente como un evento, pero como un estilo de vida. No solamente como algo en lo cual, finalmente les cayó el 20 y finalmente entendieron, pero es algo que se refleja en un estilo de vida. Si no lo hace, aquí están las condiciones de ese amor incondicional de Dios. ¿Qué son las condiciones? Deuteronomio 27 al 29. Literalmente las maldiciones que Moisés está dando, pronunciando, anticipando, profetizando en contra de las naciones paganas, literalmente llegarán a ser una realidad. ¿En quién? No nada más en las naciones paganas, pero en ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Moisés es un ejemplo de primera clase del amor y la justicia de Dios. Ok. Otra vez. Estos son principios bíblicos, son doctrinales que yo espero que en cada sermón, en cada vez que nos encontremos con la Biblia, estos principios fundamentales los hablemos. Por favor, escuchen eso. Hablando o regresando a la cuestión de arrepentimiento, de fe, arrepentimiento y obediencia, acuérdense que la manera en que Dios establece estos pactos, especialmente con Abraham, es donde se introduce la circuncisión. ¿Recuerdan eso? Circuncisión. Entonces, cuando hablamos hablamos de ese real sacerdocio, nación santa. ¿Sí? Una vez más, este es el lenguaje de Éxodo capítulo 19, es el lenguaje de Primera de Pedro capítulo 2, versículos que son, se me olvida cuáles son, pero son 8 y 9 creo, y luego Apocalipsis 1:6. Real sacerdocio, nación santa. Por favor escuchen, la palabra santo entendemos que no es la ausencia de pecado.
Es la ausencia de la legalidad del pecado, porque son transacciones legales, pero la influencia siempre va a estar, ¿verdad? Porque estamos en un mundo gobernado por Génesis capítulo 3. Pero la palabra santo significa ser apartado para. Es lo que significa. Por eso somos santos, ¿verdad? Porque somos apartados para. Pero escuchen esto. En la experiencia de la experiencia de la circuncisión, empezando con Abraham, es precisamente el simbolismo, que para ellos no fue simbolismo, fue real. Hoy en día es simbolismo porque es una circuncisión en el corazón o espiritual para nosotros, pero es el concepto de cortar ese pedazo de piel porque estás apartando. O sea, es el símbolo que te estoy apartando, en este caso para mí. Pero esa experiencia de la circuncisión en Abraham y en nosotros espiritual, de ser apartados para, basado en lo que está en la pantalla, implica que Dios está diciéndole a Israel y le dice a la iglesia hoy en día, así como te aparto para mí, por amor a mí mismo, por Génesis capítulo 15, si tú desobedeces, si tú violas, si tú empiezas, ¿qué es lo opuesto a fe? No, fe no es simplemente dudar, fe es literalmente confiar en alguien más. O sea, es, otra vez, si Israel es la esposa, Dios es el esposo, es infidelidad, ¿no es cierto? Es adulterio. Si tú te adulteras, si tú empiezas a crear en ti, ¿qué es lo opuesto a arrepentimiento? Jactarse por tu rebeldía, eventualmente obediencia. Si literalmente lo conviertes en un estilo de vida, así como te aparté para mí, es el punto, te voy a apartar de mí. No es más, así como te aparté para mí, dice el Señor, te voy a apartar de mí. ¿Por qué? Porque otra vez, porque vean cómo este es un ejemplo, dice aquí en la pantalla, un ejemplo de primera clase de lo que es amor. Te aparto para mí, pero también te voy a apartar de mí. En la relación matrimonial, por ejemplo, yo argumentaría, y otra vez, estas son generalidades y hay un poquito de prejuicio con lo que estoy diciendo, pero en su gran mayoría, en los hogares donde hay abuso, relaciones matrimoniales, y si hay abuso en relación de noviazgo, necesitan acabar con ese noviazgo, no necesitan ponerlo en oración ni buscar consejería. Si hay abuso en el noviazgo, necesitan simplemente buscar a alguien más, ¿ok? Pero en el matrimonio, porque no voy a promover el divorcio, lo que necesitan hacer el problema con el abuso es porque alguien lo permite, y la otra es porque se mantiene en secreto, porque no se lleva, y no estoy diciendo que lo pongan en Facebook ni que le platiquen a todo el mundo, pero todo lo que estoy diciendo es de que en este caso, cuando hablamos acerca de lo clásico que me ha tocado vivir a mí como pastor, es que las parejas, los matrimonios cristianos, viven una vida de disfuncionalidad, de abuso, una vida de infidelidad, usando la analogía de la Biblia, de infidelidad emocional o física o sexual, lo que sea. Se mantiene en secreto con la esperanza de que la cosa cambie por sí misma, y la persona tolera. La clásica es para que los hijos no crezcan en un hogar divorciado, o porque somos pastores, en fin, es una complicación de cosas, pero aquí es el punto. Esa tolerancia, trágicamente, es literalmente la antesala a que eventualmente la persona llegue a un punto en el cual ya no quiere saber nada, y de estar en una vida secreta con este tipo de problemas y de apariencias, porque son puras apariencias, nadie sabía lo que estaba pasando, eventualmente, ¡pum!, se divorcian. Y cuando llega ese punto de divorcio, trágicamente la persona que ha sido la víctima o la que toleró toda esta disfuncionalidad es la que dice no más, no quiero escuchar promesas. Y la otra persona, que es la que está causando el dolor, típicamente es cuando dice, ahora sí, te prometo, y lo hace en público y todos nos sorprendemos. Pero aquí está el punto. Yo argumentaría, basado en lo que estamos hablando aquí, de ese balance entre amor y justicia, entre amor y venganza, entre compasión y literalmente llamarnos a cuentas, yo argumentaría que promoviéramos la separación, que hay una separación en el matrimonio para poder llamar a cuentas y traer, escuchen la palabra, restauración. Porque aquí el punto es restaurar. Lo mismo se lleva a cabo en la disciplina de la iglesia, se lleva a cabo en cualquier otro índole, creando los hijos. Es un reto grandísimo. Todo esto lo menciono porque nuestra tendencia es o enfatizar uno o enfatizar el otro. O es un Dios de amor y misericordia. Eso implica que, otra vez, 1 de Juan, que es 1:9, si confiesas vuestros pecados, Él es fiel y justo. Lo usamos literalmente como un atajo para excusar y no reconocer la santidad de Dios. El Dios que escribió Deuteronomio 27, 28, 29, que le dijo a Abraham desde el principio, así como estás circuncidado y separado para mí, si tú me desobedeces vas a ser separado, ¿de qué? Separado de mí. Entonces, vivir en esa tensión no nos gusta y es un mensaje que no va a ser popular hoy en día. Hasta el líder especial de Dios es responsable de obediencia. La desobediencia siempre. Y la razón es porque otra vez Dios no puede ser burlado, ¿no es cierto? Ok, ahora sí. Preguntas, comentarios, porque ya acabé con Deuteronomio.
Ok, me encantaría, pero tendríamos que regresar más adelante a estudiar libros específicos. Ahorita voy a tratar de cubrir lo más que puedo con lo que me queda de tiempo de Josué en adelante, porque es la sección que debemos de cubrir ahorita, pero definitivamente los comentarios, la información, como les dije, está en la página. ¿Alguna otra pregunta antes de seguir? Si no, para continuar. Háblame. Sí, háblame. Sí te oigo, sí te oigo. Bueno, la base de tu pregunta está en, espero que haya quedado claro la explicación de las 3 transacciones legales. De que la salvación del hombre, que produce un montón de cosas, vida eterna, produce un cambio de vida, produce un montón de cosas. Anteriormente hemos hecho una distinción en lo que es el indicativo y el imperativo. Indicativo es lo que ya sucedió, el imperativo es lo que debe de suceder. Una vez más, indicativo, imperativo. Entonces, la salvación del hombre no es lo que debe de suceder. La salvación del hombre es lo que ya sucedió. Está basada en una obra redentora de Cristo. Que estamos hablando de las 3 transacciones legales, que eventualmente el hombre tiene que encararse con eso, tiene que poner su confianza en la obra redentora de Cristo, en lo que Dios, a través de la historia, ya expliqué la historia, ese plan redentor, el cual no ha cambiado, no va a cambiar, y es simplemente entender, aquí está un principio extremadamente importante. Cuando Pedro dice que Cristo es la piedra angular, en 1 de Pedro, capítulo 2, y menciona que nosotros somos las piedras vivas, él dice, esto es el capítulo 2, no sé qué versículos son, al principio del capítulo 2, habla y dice que esa piedra angular rechazada por el hombre, aprobada por Dios, es lo que dice. Una vez más, rechazada por el hombre, aprobada por Dios. Entonces, el ser piedras vivas, la iglesia como piedras vivas, es el producto de unirnos ¿a quién? A la piedra angular, a Cristo, ¿verdad? O sea, es lo que nos hace ser piedras vivas, es el punto. De que si nos unimos a Cristo, lo que se nos olvida convenencieramente, basado en la salvación del hombre, basado en el propósito por qué somos salvos, es que cuando dice Pedro que Él es la piedra angular, rechazada por el hombre, aprobada por Dios, es que el apruebo del Padre para con el Hijo. Y si quieren poner aquí o conectar la doctrina de la elección, inclusive yo diría la doctrina de la predestinación, si quieren usar esa terminología, lo cual yo veo que se empalma el principio teológico bíblico, es esto, de que si el Hijo fue escogido por el Padre, o el Hijo fue enviado por el Padre, o Cristo, su misión, Filipenses capítulo 2, estando en la condición de Dios, no lo consideró como cosa que aferrarse, todo lo que describe Pablo. Si eso es lo que está diciendo Pedro, entonces aparentemente esa elección, porque fue rechazado por el hombre, elegido por Dios, la elección de Dios para ser Mesías es que Dios lo eligió para que fuera un Mesías, o la piedra angular sufriente. Entonces, el rechazo del hombre a la piedra angular fue el plan redentor de Dios desde Génesis capítulo 3 versículo 15, donde dice que la serpiente va a herir, ¿qué cosa? El calcañar. Entonces, el problema es que cuando la iglesia hace 2000 años y nosotros hoy en día deseamos o nos unimos a Cristo para ser piedras vivas, convenencieramente se nos olvida que la unión con la piedra angular no es solamente para ir al cielo un día o aprender cómo navegar. En este caso, en Pedro, es la iglesia de la dispersación. Están en medio de situaciones caóticas. No es simplemente cómo salir adelante o cómo poseer la tierra. La unión que está teniendo la iglesia, los hijos de Dios que también fueron elegidos, ¿verdad? A unirse a Cristo es para ser rechazados. Entonces Pedro está hablando a la iglesia que está pasando por una tribulación para decirles, no se sorprendan. Esto es lo que la Biblia enseña desde Génesis. Esto es lo que significa Génesis capítulo 15 cuando Dios hace ese pacto con Abraham y en fin, aquí el punto es de que eso es lo que implica esa transacción legal que estoy hablando, esa legalidad que no está basada en que las piedras vivas de 1 de Pedro o la iglesia hoy en día, si nos portamos bien y aprendemos a confiar, vamos a evitar el rechazo del hombre. Eso no es ese es el evangelio de la prosperidad. De que dice, si tú ofrendas, si tú das, si te portas bien, es que Dios te va a prosperar. Sí, la prosperidad para el cristiano
es la unión con la piedra angular. Eso es prosperidad. No es la ausencia de problemas, no es la ausencia de calamidades. Una vez más, calamidades que glorifiquen a Dios. Entonces, cuando estoy hablando acerca de la fe de Cristo, por todo lo que acabo de explicar, es que la fe que Cristo ejerce cuando Él, como piedra angular, sabe que es escogido por el Padre para ser rechazado, y cuando experimenta el rechazo porque Él es varón de dolores, Él es el siervo sufriente de Isaías 53, esa fe que Él tuvo ha sido dada a nosotros, existe en el corazón del hombre. Ya, porque para ser cristiano, la totalidad de Cristo ha sido acreditado, imputado a nosotros, porque son transacciones, ¿verdad? Yo entrego, Él entrega. Entonces, cuando yo digo la fe de Cristo, estoy hablando de que cuando somos rechazados, cuando pasamos por lo nunca antes pensado, cuando el mismo pastor del Salmo 23 es el que me lleva por valle de sombra y de muerte, ¿verdad? Porque muchas veces es el caso. Él es el que nos lleva por ahí. Muchas de las veces, cuando eso sucede, no sí, pero cuando el trabajo del cristiano no es solamente decir, y nada más con que pase esto, hermano, hijo eso, pero no la vimos bien dura, pero mira, como quiera, ahí estamos, no nos echamos para atrás. Sí, todo eso entiendo lo que significa, pero es literalmente decir, ok, ¿cómo es que Cristo vivió el rechazo del hombre? ¿Cómo es que Cristo, cuando fue injustamente, y lo que ustedes pongan, cómo procesó Él eso? Eso es lo que significa ejercer la fe de Cristo. Y es lo que tenemos que enseñar y predicar. De otra manera, vuelvo a lo que estoy diciendo, de otra manera vamos a continuar predicando un evangelio de moralismo. Un evangelio de que nada más, simplemente con que no se vaya de la iglesia. Y ahorita que se fue, yo sé porque Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, yo sé que eventualmente va a regresar a los caminos del Señor. Yo entiendo lo que implica ello y yo sé que sucede en ese tipo de situaciones donde la gente, por lo que tú quieras, mandes y ordenes. Estoy hablando de nuestros hijos, estoy hablando de nuestros jóvenes, estoy hablando de nuestros adultos, de nuestros ancianos, que eventualmente perdemos esa pasión. Es donde nos vamos al libro de Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 6:20. Cuando hablamos de la iglesia, de las iglesias que perdieron su primer amor. Yo sé que sucede eso, pero esas son anomalías. Y eso sucede porque hemos predicado un evangelio que dice, lo único que se requiere es que tengas fe. Entonces, de incredulidad pasa a credulidad, y tú crea tu propia credulidad porque tú eres autónomo, porque nadie te puede decir qué hacer, porque, en fin, ¿sí me explico? O sea, esa es la vida de moralismo. Yo argumento que el moralismo es potencialmente uno de los enemigos número uno del cristianismo, porque, una vez más, escuchen lo que voy a decir. El moralismo que somos llamados a vivir, o la moralidad, es la moralidad de Cristo. No es la moralidad que es mejor que la del vecino o que de la generación pasada, es la de Cristo. Espero que eso responda a la pregunta, ¿ok? Ok, déjenme avanzar. Déjenme avanzar, por favor. En cuestión de Josué, rápidamente, en la introducción a Josué, otra vez, de las notas de comentario bíblico gratuito, encontramos que estos libros históricos continúan la historia de ¿quién? Obviamente del pueblo de Dios, que comenzó, ¿dónde comenzó? En Génesis, que es lo que significa la palabra Génesis, ¿verdad? Principio. No es una historia, otra vez. Esto lo va a enfatizar Dr. Bob en su comentario día y noche. No es una historia cronológica occidental. No, o sea, nosotros otra vez pensamos como occidentales de una manera, de una línea del tiempo. Eso no es así. Es literalmente una historia selectiva. Otra vez, piensen en un álbum de fotografías donde ponemos, no todas las fotos, pero ciertas fotos con un propósito. Entonces el trabajo del lector, que somos occidentales, que en el partido de básquetbol ya perdimos la pelota, ¿verdad? Estamos en la defensiva, en la interpretación, no en la ofensiva. Tenemos que primero indagar para quitar la pelota, tenemos que indagar, estoy usando la analogía para ilustrar la interpretación de la Biblia, tenemos que indagar por lo menos 5 cosas. Tenemos que indagar qué es lo que dijo el autor, y el autor en este caso, él no está pensando cronológicamente, él no ve la historia cronológicamente, el autor, en este caso, asumiendo que es Josué. Tenemos que ver qué es lo que implicó cuando él dijo lo que dijo, no solamente lo que dijo, pero qué implicó, o sea, la implicación o la explicación o la ilustración. El número 3 es qué más dijo de ese tema que estamos tratando en otras partes del libro, o si tiene múltiples libros, múltiples escritos, qué es lo que dijo en otros libros. Y el número 4 es qué dijeron otros autores del mismo tema en otros libros, porque encontramos el paralelismo de la Biblia, porque la Biblia ilustra la Biblia. Y el número 5 es qué entendieron o cómo entendieron los destinatarios originales de estos escritos cuando por primera vez recibieron estos documentos o escucharon este mensaje.
porque es obvio que tanto Moisés como Josué y el resto de la Biblia, ellos escribieron o predicaron o profetizaron o lo que hayan hecho, como comunicaron ese mensaje, lo hicieron con una audiencia en mente. Dios los inspira para hablar a una generación específica. En esas 5 componentes es donde se encuentra la autoridad de la palabra de Dios. Las otras 2 es la aplicación de cómo contextualizarla. Lo que no queremos hacer es iniciar la interpretación con contextualización. No empezamos diciendo, ok, ahora que pasé por esto, ¿qué dice la Biblia al respecto? No. Y otra vez, quiero ser sensible a las situaciones que estamos viviendo. La pregunta no es qué dice la Biblia de lo que me está pasando, lo que siento, o cómo estoy luchando con esto. Hay respuesta para ello, pero tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia independientemente de lo que me está pasando. Entonces, en el mundo ideal, en el mundo donde estamos desarrollando y creciendo como discípulos del Señor, es tener un conocimiento sólido y profundo, de tal manera que cuando me suceden cosas, sepa exactamente lo que la Biblia dice, no por lo que me sucedió, pero simplemente porque eso es lo que la Biblia dice. Ese es el mundo ideal. Por lo tanto, dice aquí, esto no trata de implicar que no sea cierta ni exacta el hecho de que la historia para ellos es un poquito diferente o cómo la van a documentar, sino quiere decir que ha seleccionado algunos acontecimientos para enseñar, es el propósito, para comunicar a su audiencia, sus destinatarios originales, verdades teológicas acerca de la persona de Dios, acerca de la persona del hombre, el pecado, la salvación, etc. Esa es la razón por qué está escrito de esta manera. En este sentido, es similar a los evangelios, al libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Entonces, la analogía que eventualmente veremos cuando vayamos al Nuevo Testamento es que los evangelios no es la historia de la vida de Jesús, sino que son historias de la vida de Jesús. Una vez más, los evangelios no es la historia, porque pensar en la historia es pensar en cronología. Esta es la historia, así empezó aquí y aquí termina. No, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son historias que los autores, bajo la inspiración y pensando en la audiencia a quien le estaban escribiendo, escogieron ciertas fotos del álbum de la vida de Jesús y las pusieron ahí. Lo mismo pasa con el libro de Hechos. Aparentemente este historiador llamado Lucas, él escoge ciertas experiencias de la iglesia del primer siglo porque tiene algo en mente. El libro de Hechos, hay un principio que el autor quiere comunicar a una audiencia específica. Esa es la interpretación de la Biblia. La historia para los judíos no era cíclica. No estaba dando vueltas y vueltas y vueltas, como la de sus vecinos, que se basaba en los ciclos de la naturaleza, sino que era teológica. Esto es importante porque otra vez la historia está basada no en acontecimientos, pero en una persona, en este caso es Dios. Tenía una meta y un propósito, y esa es la meta de que Dios se dirigía hacia una meta predeterminada, es decir, la redención de un mundo caído. Es lo que acabo de explicar de la piedra angular que fue rechazada por el hombre, escogida por Dios, de que la elección de Dios no es para evitar el rechazo. El rechazo es el propósito por el cual Dios escogió al hombre. ¿Por qué? Por este plan redentor. Era necesario que Cristo no solamente viviera una vida perfecta, pero muriese para la segunda transacción legal en la vida del ser humano. Josué, como hombre, otra vez, nace en la esclavitud de Egipto, uno de los 2 espías. Solo él y Caleb llevaron un reporte de fe en Números 14. Recuerdan los espías cuando regresan, van e investigan y regresan. Ayudante fiel de Moisés a lo largo de la experiencia del Éxodo, el único que subió al monte Sinaí con Moisés y sube hasta la mitad del camino. Otra cosa de él es que él es el comandante del ejército israelí y fue nombrado sucesor de Moisés en Números 27, Deuteronomio 3 también. Una de las cosas, y déjenme, ese es lo último, que él va a dirigir la conquista de Canaán como sucesor de Moisés. Cuando ustedes abren el libro de Josué, y no lo vamos a hacer ahorita por cuestión de tiempo, pero si fuéramos a abrir el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1, habla y dice, y esto es interesante porque está hablando en tercera persona. ¿Saben qué es tercera persona, verdad? Cuando hablas de ti mismo, pero y dice Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés. Y empieza a describir la cosa aquí. Me da la impresión que Josué inicia a escribir o a narrar su experiencia. Para el libro de Josué, para cuando eso se escribe, ya Moisés ya murió, porque Moisés murió en el último capítulo de Deuteronomio, ¿verdad? O sea, pensando en la narrativa histórica. Entonces, por lo que estamos leyendo es que él ahora tiene esta tarea de dirigir la conquista y tiene que ser el caudillo y todo eso. Pero es interesante que él usa un lenguaje en el capítulo 1, versículo 1, donde él se ve como el siervo de Moisés y Dios lo va a ver como el líder de la nación. Una vez más,
él todavía se ve como el siervo de Moisés. Y ahí mismo en ese mismo versículo introduce que Moisés ya murió. Entonces, todo lo que él sabe es ser el seguidor o el siervo de Moisés. Y otra vez, no lo culpo a este líder, porque Moisés, en otras palabras, ¿quién se compara con Moisés? O sea, su liderazgo. O sea, Moisés, vamos, y a Josué le tocó ver todo, ¿verdad? Toda la película, a él nadie se la platicó. A los que están conquistando la tierra, ellos sí tuvieron que regresar a Facebook y ver los anuarios y las fotos de álbumes de cómo salieron de Egipto. Pero Josué le tocó ver todo, que es el punto aquí, de que es tiempo de que Josué ahora se vea como Dios lo está viendo a él, no como él se ve a sí mismo. Y en este caso, ya no eres el siervo de Moisés, ahora eres el líder de la nación de Israel. Y ese es un principio muy, muy, muy grande. Las verdades de Moisés es que demuestra la fidelidad, otra vez, del Dios que es digno de nuestra fe, ¿verdad? El Dios que es digno de nuestra confianza, en su promesa a Abraham, Génesis capítulo 12, y en cuanto a la tierra, Génesis capítulo 15. Ya hablamos de esto lo suficiente. En otras palabras, se está cumpliendo lo que Dios dijo por amor a sí mismo, no por la fidelidad de Abraham o del pueblo de Dios. Continúa la historia que comenzó en Génesis y la lleva a un nuevo periodo. Durante esta época, las asociaciones tribales, o sea, de las tribus, fueron el factor unificador fundamental. Observen cómo los sistemas cambian de vida de esclavitud a vida de nómadas a vida sedimentaria. Entonces, eso es lo que le atribuyo yo al discipulado de las naciones, tener la habilidad de crear sistemas que permiten el flujo, en este caso de la ley, de la obediencia, del arrepentimiento. Entonces, traduzcamos eso, por ejemplo, a nivel de iglesia. Una cosa que constantemente nos preguntamos, sobre todo ahorita que está la pandemia, lo que está haciendo la pandemia, inevitablemente a nivel de iglesia y a nivel de sociedad, pero a nivel de iglesia, es que está exponiendo los sistemas de la iglesia, si realmente son funcionales o no son funcionales. Eso es lo que está. Y menciono esto porque es obvio que no estoy en contra de reuniones presenciales cuando la congregación se reúne para adorar, pero será posible que hemos cometido el error de ver la reunión congregacional o presencial como la meta en lugar de ser el principio, donde literalmente es nada más el principio para salir y llevar a cabo el evangelio de las naciones, y el enfoque ha sido hacia adentro, que cuando se nos quitó ese privilegio, muchas veces no supimos qué hacer, no supimos cómo estudiar la Biblia solos, porque estábamos en una codependencia a la reunión presencial. En fin, todo esto es el concepto de guerra santa, el cual a nosotros nos parece muy cruel, el concepto de Dios que le instruye a Josué que entre y que literalmente aniquile a toda persona, a todo habitante de esas tierras, pero Dios advirtió a los israelitas en contra del pecado de los cananeos. Entonces es un proceso de purificación, de santificación. Y otra vez, aquí son temas que podemos definitivamente argumentar. Este es uno de los contextos históricos que típicamente el ateísmo va a usar en contra del cristianismo. De que cómo es posible que haya un Dios bárbaro, un Dios de este tipo de acción, que es, o sea, vivimos en una cultura donde es obvio que queremos igualdad humanitaria, somos una cultura donde nuestros antepasados han peleado por las libertades que tenemos hoy en día, por nuestras independencias, por los derechos de la mujer, en fin, todo eso es obvio que es cierto, pero otra vez, eso es leer la Biblia, lo que el ateo está haciendo con ese tipo de referencias de un Dios que ordena que aniquilen a una comunidad completa, es leer la Biblia convenencieramente como que si estos documentos son no solamente históricos, pero son prescriptivos. Como que si este es un patrón que se aplica hoy en día, que es lo que hace obviamente la cultura musulmana, ¿verdad? O sea, usan estos principios como la metodología de evangelismo. Pero se nos olvida que esta es narrativa histórica y que dijimos al principio que la narrativa histórica de ellos es diferente a la de nosotros. Entonces el punto aquí es esto. El punto es que sí, esto es lo que sucedió y esto es lo que está narrando el autor. Es injusto que alguien, en este caso el ateísmo, venga e imponga su agenda, su mentalidad en escritos como esos, se diga, esto no tiene sentido. Claro que no tiene sentido si esa es tu perspectiva, que quieras imponerle en alguien más. La pregunta no es cómo es que tú ves en esta cuestión la guerra santa. La pregunta es qué es lo que Dios dice de la guerra santa. ¿Cuál es la razón que Dios tiene, que Dios ha procesado, que Dios ha preparado? ¿Por qué? ¿Cómo conecta esto, una vez más, con el plan redentor de Dios? ¿Cómo lo conecta? ¿Será posible que estas experiencias es precisamente la misericordia de Dios mostrada?
¿Será posible? ¿Será posible que en este caso un ateo, el cual es obvio que no cree en Dios y que no ve la necesidad de misericordia de Dios? En fin, si ven cómo la conversación se desvía y se distrae convenencieramente con cosas que no es así. Así como Dios lo sacó de la tierra por sus pecados, así también Él sacará a los judíos por los mismos pecados. Otra vez, la analogía de la circuncisión. Te estoy separando o apartando para mí, pero si me desobedeces, te voy a separar y apartar de mí, ¿verdad? Y aquí vemos al final, en el paréntesis, los exilios o el exilio de los asirios conquistando el reino del norte, que es en el 722 antes de Cristo, y en el 586, que son los babilonios conquistando el reino del sur, Jerusalén, destruyendo el templo y, en fin, llevando los cautivos. Es el producto de esto, porque trágicamente esta gente hizo lo que estamos haciendo nosotros hoy en día. Esta gente creyó en Dios, pero no le creyó a Dios. Entonces, creemos en Dios para que Dios sea como yo, piense como yo, actúe como yo, porque otra vez cuando hablaba de la fe de Cristo, la obediencia de Cristo, queremos un Dios que simplemente bendiga mi fe, como yo fui criado, como fui educado, donde yo estudié, bajo mis experiencias. Y es obvio que Dios no está en contra del peregrinar de nuestra vida. Pero el peregrinar de nuestra vida existe simplemente como el vehículo, como fue el llamamiento de Abraham, como fue el llamamiento de la nación de Israel, de la iglesia. Es el vehículo que Dios usa en medio de la imperfección de nuestro peregrinar en la vida, lo usa para redención de las naciones, no simplemente para bendecirlo, porque entonces eso haría de Dios un sirviente cósmico, el cual Él no lo es. Jueces, rápidamente, Jueces. Jueces tiene una componente de las fuentes que corroboran el contexto histórico de Jueces, porque estamos hablando de narrativa histórica y tiene distintivos, otra vez, porque la historia en este tiempo, como es documentada, es diferente a la de nosotros. Tenemos que hacer un esfuerzo en ver componentes que no podemos asumir que la pelota en un partido de básquetbol está de nuestro lado, la tiene el equipo contrario. Por lo tanto, los primeros capítulos de Jueces nos muestran que la conquista de Josué fue limitada. Yo argumentaría que todo lo que David va a batallar con los filisteos, ¿recuerdan David cómo se va a aventar básicamente toda su vida, todo su reino? Esos filisteos son como un cadillito así en el zapato. Yo argumentaría que es por esto, porque Josué, su obediencia fue parcial. Hasta cierta manera, es la manera en que yo lo entiendo, lo alcanzo a ver viendo la narrativa histórica. De tal manera que Josué básicamente derrotó las principales ciudades amuralladas, las cananeas y su potencial militar. Dios dejó el arduo trabajo ocupacional a cada una de las tribus con su propio territorio. Entonces ahí es donde entran el libro de los Jueces y entra todo ese liderazgo ya a nivel de tribus. Esta estrategia fue para poner a prueba a la nueva generación de israelitas que no habían visto los milagros de Dios, del éxodo y de la conquista, porque obviamente es la generación que nació en el desierto. La nueva generación, trágicamente, como la generación de sus padres, falló a la prueba. Y aquí están las evidencias, donde ustedes recuerdan cómo termina el libro de Jueces, ¿verdad? Que cada quien hizo lo que bien le parecía. Inclusive Josué termina, que es el capítulo 15, donde dice, ustedes tienen que decidir, pero en cuanto yo y mi casa serviremos, ¿qué está implicando? Que el pueblo no estaba sirviendo a Jehová. Entonces encontramos ese problema. Dios respondió al pecado del pueblo enviando opresores extranjeros para castigar a su pueblo. Aquí hay un principio muy bueno en cuestión de lo que es básicamente la disciplina de Dios y en este caso el castigo de Dios. Entonces Dios va a recordarnos que la maldad, porque la maldad que está por experimentar el pueblo de Israel es severa, es profunda, es trágica lo que viene detrás de esto, pero es simplemente como en el libro de Job, Satanás pide un permiso a Dios para poder tentar a Job, para poder hacer lo que le hace a Job. Es simplemente recordar que todos, incluyendo Satanás, somos instrumentos de Dios. No tanto que Dios apruebe lo que hacemos o lo que hace Satanás o la maldad, pero simplemente lo que estoy diciendo es que observen las tragedias del pueblo suceden porque Dios va a usar esas tragedias para crear el remanente que vamos a ver más adelante, para encontrar la cuestión de purificación, para demostrar que otra vez, que Dios sigue siendo soberano. La gente se arrepintió y clamó a Dios por ayuda, Dios envió un libertador y luego la tierra fue pacífica durante un periodo de años. Esto es básicamente el patrón que describe el libro de los Jueces y ese es el patrón: pecado, tristeza, súplica, salvación y recaída.
Hasta parece el testimonio de muchos de nosotros, ¿verdad? O sea, es como un ciclo que lo vemos a través de los padres, de los hijos, y es la historia básicamente de todos. Ok, las verdades principales que encontramos en este libro es que este libro muestra claramente los resultados continuos de ¿qué cosa? De la desobediencia. Y hablando de los padres de la iglesia, anteriormente los reformadores hablaban de que nosotros no somos pecadores porque pecamos, pero pecamos porque somos pecadores. En otras palabras, nuestras acciones no definen nuestra esencia, pero es por lo que somos que hacemos lo que hacemos. Entonces, aquí es donde vemos esa transacción legal que Adán nos ha dejado. Adán nos transfirió legalmente ese pecado. Entonces, el no cristiano, por favor escuchen esto, el no cristiano peca por obligación. Hay una obligación legal que él tiene que pecar. El cristiano peca porque quiere. Ese es el punto. ¿Okay? Porque todavía está la influencia, pero no hay. El cristiano no tiene una legalidad. Es lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 6. Ese componente legal. Ha habido un divorcio entre el hombre y el pecado a través de Cristo para ser casado con Cristo, ¿verdad? No para estar libre, porque no existe tal cosa como ese tipo de libertad. Cada generación sucesiva violó el pacto y fue tras los dioses cananeos de la fertilidad. Eso es trágico de leer. Es trágico de leer esto, de tal manera que incluso en la tierra prometida, con las asignaciones por tribus dadas por Dios, la tribu de Dan eligió mudarse al extremo norte en lugar de confiar en Dios para derrotar a los filisteos. Este es el tipo de experiencias donde es el tipo de gente regresando a la fe de Cristo y la obediencia de Cristo. Es cuando alguien dice, sí creo en Dios, pero esta es mi versión de creer en Dios. No funciona. Dios usó pueblos paganos para juzgar a su pueblo. Y otra vez hablamos de estos exilios que están aquí. Esto refleja las secciones que mencionamos en Deuteronomio 27 al 29. En esos pasajes Dios da las bendiciones, lo que viene para prosperar y todo eso, pero también las maldiciones. Otra vez, te he apartado para mí, pero te voy a apartar también de mí. ¿Qué es el punto aquí? Por favor escuchen esto, porque vamos a entrar la próxima semana entramos a lo que es profecía. No es cierto. Esta es la siguiente. Pero cuando entremos a profecía, la literatura profética, en cuestión de profecía depende, la profecía en su cumplimiento depende en un porcentaje muy grande en la respuesta humana. Entonces, esto que estamos viendo aquí es ese componente de esa relación incondicional del amor incondicional que te elegí, te escogí, hablando de Primera de Pedro, la piedra angular que fue rechazada por el hombre, pero escogida por Dios. Entonces, el escoger de Dios, ¿sí? El que te escojo para tener esos parámetros de cómo te vas a relacionar conmigo. Y esta generación trágicamente viola esos parámetros. Este libro muestra la necesidad de un rey justo, uno que refleje el carácter del Dios al cual alaba por dirigir a las tribus unidas. El Señor es fiel incluso cuando Israel no lo es. La continua desobediencia al pacto de su pueblo resalta su carácter. Una vez más, la continua desobediencia al pacto de su pueblo resalta, en otras palabras, la plataforma, la generación de desobediencia permite que se manifieste una vez más Génesis capítulo 15. Porque acuérdense que en Génesis capítulo 15 ese pacto está basado en el carácter de Dios, no en la obediencia de Abraham. Entonces Dios manifiesta su bondad, su misericordia, su paciencia, su amor, aún en medio de la rebeldía. Este libro continúa la historia del pueblo de Dios que comenzó en Génesis. Ok, me quedan pocos minutos, déjenme hablar de Ruth rápidamente. Verdades principales de Ruth: es el carácter piadoso de un creyente gentil. Aquí es donde empieza la revolución, lo nunca antes visto. Aquí es donde... ¿Cómo explico esto? Bueno, otra vez Génesis capítulo 15. O sea, Génesis capítulo 15 es la cuestión de que te elijo para elegir a otros. En otras palabras, Génesis capítulo 15 es la globalización del evangelio. Que trágicamente los judíos, por conveniencia, ignorancia, por lo que ustedes quieren, manden y ordenen, ellos crean ese sentido de élite. Por eso es que no creemos que aquí el punto son los judíos. Aquí el punto de la historia es el judío, no los judíos. Los judíos fueron instrumentos, como es la vida del cristiano, como es la vida de la iglesia. Pero en este caso, observen cómo empieza el Señor a usar no solamente a una mujer, pero empieza a hablar de personas que no entran de esa idea preconcebida, en este caso del judaísmo, y lo va a hacer con una moabita. El carácter piadoso de las mujeres, tanto judías, es lo que está describiendo este libro, como gentiles. El linaje del rey David, observen esto, el linaje del rey David y el rey Mesías incluyen a las mujeres extranjeras. Mateo 1:5, en fin, hay varios pasajes aquí, y fue el plan de Dios mostrar el incluir de todas las personas.
Entonces esa es la razón que estamos aquí, ¿no es cierto? Esa es la razón por qué fuimos incluidos. Ok, Samuel, primero y segundo libro de Samuel, hablamos acerca de cómo él como persona fue un juez, desde un sentido militar, no tanto un sentido judicial, de un aspecto militar. Él fue un juez, él fue un profeta. Originalmente a los profetas se les denominaba videntes. Pienso en Daniel como un vidente también. Pienso en los sabios que vienen del oriente a adorar a Jesús. Ese es el término el cual lo conecto yo con ese tipo de características de vidente. Y el de un sacerdote. Tenemos diferentes ejemplos del sacerdocio de este hombre. Verdades principales es que Samuel preparó el escenario para la formación de la monarquía, del mismo modo que Moisés preparó el escenario para la formación de una nación. Eso es importante, hay un contraste aquí importante. Samuel prepara el escenario para la formación de la monarquía, que va a ser un periodo extremadamente importante, la monarquía, y Moisés prepara el escenario para la formación de la nación de Israel. Entonces, he estado hablando acerca de Moisés como el precursor, como el que se le acredita la formación de una nación, el que nos da la pauta a seguir en el discipulado de las naciones. Podríamos argumentar que en el caso de Samuel está haciendo una labor similar en cuestión del sistema de gobierno de una nación. Moisés predijo que Israel tendría un rey en Deuteronomio 17, donde describe lo que un rey justo debe y no debe de hacer. El punto aquí es de que acordémonos de esto. El pueblo de Israel, como se ha movido a través de la historia en el Antiguo Testamento, es a través de una teocracia, ¿no es cierto? O sea, es literalmente Dios hablando a través de profetas, Moisés, Dios hablando a través de, en este caso, de sacerdotes, hablando de Samuel, Dios hablando a través de reyes. Aquí el punto es de que estos son simplemente instrumentos, son vehículos, como lo fueron los apóstoles en el Nuevo Testamento. Por eso no veneramos a estas personas. Reconocemos su papel, reconocemos que fueron inspirados, que fueron guiados, pero también reconocemos que va a haber, obviamente, desobediencia en muchos de ellos. Y el plan redentor de Dios se cumple independientemente de eso. En fin, aquí describe la justicia de un rey. En primer libro de Samuel hay una tensión en cuanto al rey, los aspectos negativos, ¿ok? De que están rechazando a Jehová como rey, y aquí encontramos diferentes referencias. Solicitaron tener un rey como las naciones vecinas, recuerdan eso en la historia, y esto desagrada a Samuel, y el cual hace que él se sintió rechazado personalmente, porque están, obviamente, el pueblo deliberadamente está desobedeciendo. Los aspectos positivos es que el Dios de la Biblia cumplió su profecía de Deuteronomio al darles un rey y escucha la voz del pueblo. Decirle al nuevo rey las instrucciones divinas es algo positivo de Samuel, que él va a dar la instrucción divinas con respecto a cómo guiarse como rey. El rey podrá liberar al pueblo, como los jueces lo hicieron en la respuesta del pueblo de Dios en el libro de los jueces. Samuel documenta la transición del poder espiritual del sumo sacerdote y el tabernáculo hacia el nuevo poder del vocero profético. Una vez más, es la transición de lo que es la voz de Dios a través del sumo sacerdote ahora a un vocero profético. Tal vez esto sea en respuesta a ¿qué? A que el juicio de Dios vino sobre Elí y su familia, no sé si recuerdan esto, en la infancia precisamente de Samuel, la necesidad de un equilibrio entre la forma y el ritual de los sacerdotes y el énfasis de los profetas en una fe personal y sincera. Eso es importante, una vez más, es la necesidad de un equilibrio entre la forma y el ritual. La forma y el ritual, ¿ok? Lo que es la instrucción, la esencia y cómo se ejecuta. Tiene que haber un balance de ello, de tal manera que el énfasis de los profetas en una fe personal y sincera. En lugar de simplemente seguir una liturgia, pero no hay sustancia, no hay contenido, es simplemente hacerlo porque es lo correcto por hacer, pero no hay una transformación o convicción del corazón. Tanto los sacerdotes como los profetas son mediadores del pacto para el pueblo en general, ¿ok? Del pacto. Esto implica que Saúl acudía a Samuel, mientras que David acudía a Natán y Gad para conocer la voluntad de Dios. El segundo libro registra lo siguiente: la bondad de Dios hacia David, las fortalezas y debilidades de David, por lo tanto el juicio de Dios sobre David por su pecado y sus efectos sobre la nación, la familia de Urías, el bebé. Otra vez, aquí empezamos a ver las consecuencias de ese pecado, que son trágicos. Los dos libros de Samuel continúan la historia del pueblo de Dios, el cual comenzó en el libro
de Génesis. Denme 5 minutos y acabamos, ¿ok? Hablemos de primer y segundo libro de Reyes rápidamente. Esto no es una historia otra vez occidental, pero es una historia que tiene que ver con principios donde esos autores están documentando historia a través de su perspectiva con el propósito de comunicar, ¿qué cosa? Otra vez, principios teológicos. El punto de la historia no es simplemente que el hombre cambie, el punto de la historia es el Dios que nunca cambia, es el punto. Todos los reyes del norte están condenados por los becerros de oro establecidos por Jeroboam para representar a Jehová. Yo quisiera que me dieran un segundo nada más para recordarles o mostrarles, y esto una vez más, porque esto que está aquí tiene cosas extremadamente importantes y no sé cuánto les guste la historia, pero estos son los libros que a veces son difíciles de leer porque hay mucha documentación de esto en cuestión histórico, pero dos cosas que quiero mencionar rápidamente, y esto está otra vez, esto está en sus en la página de internet. La primera de ellas es, para contextualizar lo que estamos diciendo, es la línea del tiempo que menciona o que encontramos en la página de Dr. Bob Utley, que es esta. Ya la han visto, ahí está en la internet. Ahorita les digo dónde está, o bueno, de una vez les digo. Les voy a decir dónde la van a encontrar. Esta la van a encontrar aquí. Aquí. Free Bible Commentary. Ok, cuando vienen, este es en inglés, ok. Free Bible Commentary. Es lo mismo, comentario bíblico gratuito, Free Bible Commentary. Vienen aquí al Antiguo Testamento y aquí están, en estas gráficas que están aquí. Dicen PDF y aquí están. Aquí están todas las gráficas que estoy hablando. Muchas de ellas no están traducidas al español, pero inclusive lo que les estoy mostrando ahorita no creo que requiera traducción porque aquí están los nombres de la Biblia, ¿no? O sea, los libros. Pero el punto es esta parte que estamos hablando en este caso de estos libros de crónicas, de reyes, observen la línea del tiempo. Y en cuestión de la línea del tiempo, observen que está aquí, y entre paréntesis, esta ya se las mandé, ¿verdad? Ya se las mandé, entonces la puedo volver a mandar, pero observen esto. Esta es la monarquía unida. Esta S que está aquí es Samuel. Y aquí están los 3 reyes de la monarquía unida. Nada más son 3 porque luego se va a dividir el reino. Y aquí está Samuel, David y Salomón. Pero lo que quería que viéramos, o lo interesante, 2 cosas. Una es de que en la parte de arriba están las potencias mundiales que los van a oprimir. Entonces, en el tiempo de la monarquía unida es la nación de los filisteos. Eventualmente son los sirios. Eventualmente. Cuando se empiezan a abrir cuando se divide el reino, esa es la división del reino del norte, reino del sur. Pero observen dónde documentamos estos libros históricos. Porque personas como Samuel, personas como Saúl, por ejemplo, no van a escribir libros de la Biblia. Tenemos el libro de Samuel, tenemos escrituras de David a través de los Salmos, de Salomón, tenemos diferentes libros, pero observen que sus historias, no la historia de ellos, pero sus historias se encuentran en este caso. Esto es primer libro de Samuel y luego primer y segundo libro de Samuel. Observen que aquí está primer libro y segundo de Reyes, aquí está primer libro de Crónicas y luego segundo libro de Crónicas. Entonces mi punto es ahorita donde estamos, que estamos aquí, en esta parte de aquí, observen dónde encuentran las narrativas, el paralelismo del que hemos estado hablando, ¿me explico? Al dividirse el reino, y aquí es donde se divide, esta es la parte de arriba, la parte de abajo, la pantalla está hablando de cómo todos los reyes del norte están condenados por los becerros de oro establecidos por Jeroboam. Estamos hablando de que el reino del norte es este que está aquí, ¿sí? Esta línea que está arriba del reino del norte. Encontramos el reino del norte que se le conoce como Israel, el reino del sur se le conoce como Judá, y encontramos que son 10 tribus en el reino del norte. 10 tribus, la capital es Samaria, y esta es la capital que eventualmente los asirios en el 722, esta línea punteada está indicando que van a venir, y aquí, estando predicando en el reino del norte Jonás, Amós y Oseas, en el 722, que es aquí, es cuando la ciudad de Samaria va a ser conquistada. Y el resto lo conocemos. Se les lleva aproximadamente, si no me equivoco, son 3 años para que porque acuérdense que en el tiempo de la monarquía unida fue un tiempo de mucha prosperidad. Basado, vean esto, la prosperidad que van a experimentar aquí es obviamente el favor de Dios, pero basado en que este es el Pentateuco, en cómo Moisés preparó el camino en plantar o en establecer las bases del discipulado de las naciones, el concepto del monoteísmo, el concepto de no mezclarse con matrimonios interfe.
no interraciales, pero la cuestión interracial en este tiempo tiene que ver con la fe, no porque Dios se oponga a mezclar la raza, pero es mezclar la fe. Todo eso Moisés lo establece a través del Pentateuco, ¿verdad? Aquí empezamos a ver cómo florece en la monarquía unida, y es aquí donde Salomón y David, y aún Saúl, pero especialmente Salomón y David, que se les da el crédito de crear naciones muy poderosas. Es por eso que cuando viene la destrucción de Samaria, se cree que los asirios les va a llevar 3 años para destruir estas ciudades extremadamente fortificadas. En fin, 722 contemporáneos de ese tiempo en el reino del sur va a ser Isaías y Miqueas. Vean a Elías y Eliseo, que son profetas que no dejaron escritos, pero sus historias o sus vidas son narradas en primer y segundo libro de Reyes y en segundo libro de Crónicas. El punto aquí es de que encontramos, vean el paralelismo de la Biblia. Jonás, Amós, Oseas, Isaías y Miqueas, todos ellos son del mismo siglo. Entonces, una vez más, predicando estos profetas, interpretando profecía, tenemos que considerar esto en su totalidad, de tal manera que, otra vez, ven el paralelismo con primer y segundo libro de Reyes, segundo libro de Crónicas, eventualmente continúa, cae el reino del norte, son 10 tribus, caen, son llevados a esclavitud ante los asirios, es trágico lo que sucede aquí. El reino del sur continúa su mentalidad de élite, su mentalidad de que a nosotros no nos va a pasar. Estos profetas están diciéndole al pueblo de Dios, hey, arrepiéntanse porque les va a pasar lo que sus hermanos. Sigan haciendo caso omiso. Ustedes recuerdan cómo terminan estos profetas y sus ministerios rechazados por el pueblo de Dios. Eventualmente avanzamos en la historia y un siglo después encontramos a Jeremías, Ezequiel, Daniel, Nahum, Habacuc y Sofonías, que ahora ellos profetizan. Ya no hay reino del norte, todos profetizan en el reino del sur, que eventualmente son llevados al cautiverio, algunos de ellos. ¿Y cautiverio por quién? Por los babilonios. El libro de Daniel inicia diciendo en el capítulo 1 que fue en el año o el momento en el cual Jerusalén es sitiada por Babilonia. Vino Nabucodonosor y la va a sitiar. En fin, todo esto lo menciono porque empieza aquí el exilio. Todo esto está otra vez en la línea, en la página de internet, de tal manera que el libro de Levítico manifiesta una preocupación con la base, esto no tiene que ser, describe una manera. Ok, aquí es donde simplemente, déjenme regresar porque iba a mencionar algo de la línea del tiempo. Ya me acordé que iba a mencionar, ahorita que mencioné eso. Discúlpenme esto, pero esto es importante, no se me vayan, ya vamos a acabar. Déjenme regresar aquí. Ok, algo que creo que es importante mencionar, y voy a quitar esta línea del tiempo para abrir otra. Y otra vez, eso está en la página. Y lo que van a encontrar es que van a encontrar esta. Esta, ahorita nada más la tengo en inglés, pero está en español. En la página está en español. Nada más que ahorita por cuestión que la encontré más rápido. Pero aquí lo que van a encontrar, ya ven que se dividió el reino. Aquí van a encontrar la lista de los reyes y sus tiempos, la cronología de ellos. Entonces, los reyes del reino dividido. Entonces, en la parte de la derecha, de la izquierda, van a encontrar a Judá, que es el reino del sur. En la parte de la derecha van a encontrar los de Israel, que es el reino del norte. Entonces, en cuestión del reino del sur, encontrarán que hay referencia a ellos de Primera de Crónicas 3, 1 al 16, en Mateo 1, 6 al 11, otra vez paralelismo, y empieza a enlistar de tal manera que pone diferentes comentarios y pone las fechas que los comentarios dan de cuándo reinaron, pero luego nos da las referencias bíblicas. Entonces, si están hablando de estos reyes, ¿sí? Ven aquí donde se encuentran en la Biblia y las posibilidades de cuándo reinaron. Pero observen que estas gráficas contrastan con los reyes del reino del norte. Entonces, el paralelismo, otra vez, el paralelismo. Es obvio que los profetas, quienes predicaron en qué reino, cambia, varía, pero es parte de que esta gráfica ayuda bastante otra vez en cuestión de la preparación de sermones. Observen que, por ejemplo, eventualmente aquí se acaba la fiesta para los del reino del norte, porque aquí es donde caen ante Asiria, es lo que estaba diciendo en el 722. Este autor dice que el 724 continúa el reino del sur por aproximadamente unos 150 años más adelante, pero eventualmente va a caer, Jerusalén cae ante Babilonia en el 586. Y ahí es donde vienen los exilios y eventualmente entra la era post-exílica. Ok, vamos a abrir los micrófonos y aquí es donde estamos concluyendo por cuestión de nuestro tiempo.
Si hay preguntas, hermano Hilario, ¿regresaste o no regresaste, hermano Hilario? Ya no estoy seguro si pudo regresar Hilario, porque sé que estaba teniendo un poco de problemas con la internet. Probablemente no. Ok. Otra vez, dímelo, no te escuché. ¿Cómo dices? Ok, no fue pregunta entonces. Ok, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Alguien? Permíteme, es que se me olvidó decir esto, nada más rápido. Acuérdense que estamos tomando lista o asistencia a la clase porque estamos entregando certificados. Lo que queremos, lo que les pedimos la clase anterior, y algunos de ustedes son nuevos a esta clase, dos cosas. Una es que hoy se cierra la clase, ya no vamos a poder recibir más gente. Somos todos los que vamos a colaborar en la clase. Hoy se cierra, así es que si saben de alguien que necesita registrarse hoy. La otra es de que queremos que en el chat necesitan poner su nombre completo y de dónde son, porque esa es como tomamos la asistencia. Necesitamos, son 5 miércoles, así es que estamos dando nada más uno de ausencia. Necesitamos asistir a 4 reuniones para poder recibir el crédito o el certificado, porque ese es un programa que queremos entregar un certificado. Es un certificado en estudios bíblicos. Ese es el punto, que involucra esta clase de Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, interpretación de la Biblia y luego varios libros de la Biblia específicos que vamos a ver. Es un programa de 10 meses, es lo que estamos diciendo, así es que queremos que por favor incluyan, antes de que se me vayan, en el chat, por favor pongan ahí su nombre completo y de dónde vienen, y yo estoy guardando, ¿se dice? La cuestión del chat ahí. Ahora sí, pregúntame, hermano, háblame. ¿Sí? ¿Qué tiene? Sí. Sí. El doctor Bob Utley, esa es mañana a las 7 de la tarde. Mañana a las 7 de la tarde. 7. Lo que voy a hacer ahorita es que a todos ustedes, porque están en la base de datos, a todos les voy a mandar la invitación. Ya si la quieren tomar o no, es nada más, es algo que nada más va a suceder mañana, como por 1 hora y media más o menos, donde la idea es tenerlo a él y entrevistarlo, y escucharlo hablar acerca de lo que va a hablar acerca de los sermones de los apóstoles documentados en el libro de los Hechos. Eso es lo que va a hablar. Y va a hacer la conexión entre esa transición, obviamente, de la ascensión de Cristo, el despertar de la iglesia y el papel que juegan ellos de una perspectiva autoritativa en la iglesia en el primer siglo. Pero también le vamos a pedir que dé un margen para preguntas en ello. Dime. Déjame hacer esta pregunta porque esto que me estás diciendo sé que existe, pero no estoy muy familiarizado con ello. Pero lo que me estás diciendo es que hay un cierto tipo de movimiento hoy en día que están tratando de llevar a la iglesia a ciertos rituales o prácticas judías del Antiguo Testamento. ¿Es lo que me estás diciendo? Definitivamente. Y entonces, en mi mente, 2 cosas. La primera de ellas es Filipenses capítulo 3. O sea, cuando Pablo confronta a los judaizantes, se cree que son los judaizantes, que son los mismos que están en la iglesia en Galacia. Entonces es donde están tratando de llevarlos a los rudimentos del judaísmo, a la iglesia, y Pablo va a hablar va a dar su currículum, su resumen, ¿verdad? Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, circuncidado en el 8º día, y en cuanto a la ley, dice él, irreprensible, intachable, lo cual está implicando no tanto que él tenía una vida perfecta, pero él tenía el sacrificio perfecto cuando pecaba, porque él era experto en él, porque es el punto de la ley. O sea, la ley o el Antiguo Testamento tiene un sistema sacrificial que llevaba al hombre a una condición de inocencia. Pero, y aquí está la segunda parte de mi respuesta a lo que estás diciendo, o para afirmar tu comentario, desde un principio hemos hablado que el punto de la conversación no es la rebeldía del hombre, es el carácter de Dios. Entonces, cuando hablamos de salvación, y este es un principio que tenemos que enfatizar una y otra vez, la salvación primeramente es de Dios. No que le pertenezca a Dios, aunque le pertenece, pero soy salvo de la ira de Dios, a quien le tememos. Yo siempre he tenido esta idea de que el infierno es encararse con Dios sin un mediador. Eso es lo que yo entiendo, o sea, de que lo que aterroriza al hombre es la presencia de Dios. Entonces, a raíz de ello, cuando pensamos en
si el punto de la historia es Dios, si el punto de la historia es la santidad de Dios y el problema del hombre es la esterilización de Dios o el domesticar a Dios, es obvio que el hombre va a considerar opciones múltiples. Si es que hay un Dios, ¿cómo relacionarse con Él? Porque no le teme a Dios. Porque no consideramos el carácter de Dios. Entonces, a raíz de ello, todos esos sistemas religiosos instituidos en la palabra de Dios y en muchas otras religiones, en un momento dado vamos a... ¿Cuál es la palabra? Los hacemos ídolos. Hacemos ídolos de ellos, los sistemas, la liturgia, que tienen una función, pero es obvio que no está la salvación en ello, ¿verdad? Pero el problema con llevar algo a hacerlo un ídolo, eventualmente yo creo que lo hacemos un demonio. Lo hacemos la razón por la cual no nos podemos relacionar con aquel que creó el sistema. Entonces el problema no es el sistema, el problema es cuando el sistema reemplaza al dador del sistema. Bueno, todo esto lo menciono, hermano, porque otra vez, cuando el ser humano, y aquí es donde voy a ser un poquito crítico con nosotros como pastores, cuando seguimos predicando un evangelio de moralidad, un evangelio, una salvación basada en el imperativo, en el cambio de conducta del ser humano. El evangelio es exclusivamente la conducta de Cristo, que es la que va a placer o a satisfacer al Padre. Entonces el Padre sola y exclusivamente aprueba la conducta de Cristo, porque dice Pedro, otra vez regresando al pasaje, que es piedra angular rechazada por el hombre, elegido por Dios. Entonces aparentemente a quien Dios eligió fue a Cristo, pero a través de Cristo está la elección de los demás. Entonces, cuando pensamos en esta experiencia del Cristo que satisface al Padre, es entonces que ahí nos damos cuenta que la única manera que el hombre puede tener una relación con el Padre tiene que ser a través de ese indicativo de lo que Cristo dijo, hizo, vivió y su obra redentora. Eso es el indicativo, ese es el evangelio, eso es lo que salva al hombre. Lo que yo contribuyo a esa experiencia es mi pecado, de tal manera que es obvio que me arrepiento, y ese arrepentimiento es lo que eventualmente produce el imperativo, es el cambio de conducta. Pero yo lo que creo que hemos hecho, y por eso estamos como estamos, porque hemos predicado o ya sea un énfasis en el cambio de conducta, y hemos creado un montón de prerequisitos en cuestión de lo que creemos que es un cristiano, o lo hemos mezclado. Entonces, tenemos una generación que cree que hay un Dios, pero como la meta es cambio de conducta, no regeneración del alma, entonces todos somos realmente buenos, malos hay algunos. Entonces lo que necesitamos realmente es un terapeuta que nos ayude simplemente a cambiar los hábitos que tenemos, porque reconozco que tengo ciertos hábitos que espero que nunca los pongan en Facebook, y entonces lo que necesitamos es como consejería nada más. Bueno, eso no es el evangelio. O sea, el apóstol Pablo completamente destruye ese tipo de corrientes o filosofías con Romanos capítulo 1, capítulo 2, cuando habla de la depravación del hombre, ¿no? O sea, estamos emproblemados, pero el problema no es que estamos emproblemados, el problema es que no sabemos que estamos emproblemados. Entonces, ahí es donde empezamos a crear todo este tipo de retroceso o de rudimentos o de prácticas que sucede por todos lados, no nada más entre este tipo de corrientes que mencionas. Yo pienso que todos tenemos esa tendencia cuando, una vez más, empezamos a negociar la santidad de Dios, empezamos a negociar el carácter de Dios, y esto es lo que yo estoy casi seguro que Dr. Bob va a hablar mañana. Escuchen lo que voy a decir. Una de las cosas por qué los apóstoles tienen que predicar o tienen que hablar a la iglesia hace 2000 años es precisamente por ese tipo de problemas. Ya lo mencioné, Filipenses capítulo 3, la carta de los Gálatas, Colosenses, en fin, por donde quiera que lo veas. Pero aquí está el punto. El punto es la salvación del hombre no puede existir fuera de la predicación de los apóstoles. Y esta es la razón. Porque es la palabra de Dios, y porque es la palabra de Dios que transforma el corazón del hombre, pero es la palabra de Dios para lo que el corazón del hombre es salvo. Entonces nosotros trágicamente, convenencieramente, hemos divorciado y hemos dicho, sí, salvos por la palabra, hay que predicar la palabra, pero ya que soy salvo, yo determino para qué fui salvo.
Yo decido cómo vivir y cómo, en fin, creamos nuestra propia versión. Y los apóstoles van a decir, no. Sí, vas a ser salvo por la palabra de Dios, y aquí es donde te vas a encontrar un montón de oposición de la iglesia o de gente que está en la iglesia en contra de los apóstoles y su predicación y enseñanza, porque ellos van a decir, eres salvo, Dios provee los medios de la salvación y Dios provee el propósito de la salvación. Entonces, cuando eso lo volvemos a casar y lo hacemos normativo en nuestra enseñanza, en nuestro estilo de vida, en nuestra doctrina, en la manera en que procesamos la predicación y la enseñanza, yo literalmente creo que vamos a crear una generación un poquito diferente de lo que estamos viviendo hoy en día. Y creo que es parte de la razón por qué tenemos esta confusión.